bandas? ¿Cómo están? Otra vez aquí yo para la presentación de esta segunda parte del video de narraciones favoritas. Como ya vieron el de la semana pasada, Rodrigo eligió sus mejores 12 narraciones del año 2022. Ahora me toca a mí. Estas son las 12 que yo escribí y que elegí como, según yo, las mejores, las que más me gustaron a mí por lo menos. Espero sus comentarios, espero que ustedes me digan cuáles les gustaron más, cuáles les gustaron menos y cuáles hubieran agregado o quitado. También ya saben que aquí en la descripción les pongo el link de todos los videos que van a ver aquí, porque todos son parte de un video más grande. Y bueno, cámara, los veo al final. A partir de este momento dejaré de relatar el partido, porque te lo juro que nada más sucedió, pero ocuparé las imágenes para dar mis conclusiones. Me encantaría llenarte de esperanza y buena fe, porque como la gran mayoría de los aficionados al balompié nacional, estoy ansioso de que llegue el Mundial y podamos demostrar que este es un país de mucho fútbol, callándole la boca a todos aquellos extranjeros y también compatriotas que se encargan de demeritar cada uno de los buenos capítulos de nuestra historia. Sin embargo, a 8 meses de la máxima justa debo ser pesimista. En 2023 se cumplen 100 años del primer partido de nuestra selección nacional. En este siglo de Copas del Mundo, México tuvo que batallar para poder avanzar de primera ronda, aunque incluso en esos campeonatos del blanco y negro, siempre estuvimos entre los mejores 16 del planeta, pero nada más. Curiosamente, cuando aumentaron las invitaciones a los mundiales, con 24 o 32 participantes, los mexicanos siempre finalizaron entre el 6º y el 15º lugar. Esa es nuestra realidad. México cuenta, en promedio, con el 11º mejor fútbol del mundo. Es mucho si lo comparamos con los 211 países afiliados a la FIFA, pero desastroso si lo analizamos respecto a las extravagantes aspiraciones que guardamos en nuestros corazones, incluido por supuesto el de este narrador. ¿A qué vamos a Qatar? Si te respondo con la pasión que tengo por el fútbol mexicano, te diré que soñemos con el 5º partido, para al menos no exagerar. Pero si te respondo con la parte más objetiva de mi ser, te diré que estés preparado para ocupar un lugar mediano en la tabla final, entre el 10º y 15º escalón. Y es que mientras las estructuras más profundas de este deporte en nuestro país no cambien, la realidad seguirá dándonos cachetadas cada 4 años, como lo ha venido haciendo desde 1930, e incluso un poquito más para atrás. La historia es cíclica, y mientras nuestros directivos, jugadores y aficionados no la estudien y aprendan de ella, estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Podríamos tener un mes de fútbol extraordinario, romper las quinielas y llegar más lejos que nunca. Ojalá, pero la verdad no lo creo. Avanzaremos de fase de grupos y caeremos en el 4º partido. Lo más probable es que sí. Perderemos los 3 partidos de inicio y acabaremos eliminados por primera vez en esa ronda. Estadísticamente es complicado, pero si el juego observado en el octagonal se repite en Qatar, atestiguaremos esa calamidad que se vivió por última vez en 1978. Como único rayo de esperanza, te diré que es bien complicado que las eliminatorias reflejen lo que se puede vivir en una Copa del Mundo, y que tenemos 8 meses para rectificar el camino, tenerle fe al necio de Gerardo Martino y desear que este grupo de futbolistas nos den un corregendo, convirtiéndose en un equipo de leyenda del fútbol mexicano. El Guardianes 2020, Oribe lo empezó contagiado de COVID, por lo que estuvo en la congeladora cerca de un mes. Su reaparición en las canchas sucedió en agosto, para jugar con la Sub-20, y ya con el primer equipo regresó a la banca para la fecha 8, pero no había actividad, y solo sumó 60 minutos de juego en el resto del campeonato. Chivas llegó a semifinales, pero León los echó para atrás con el 2-1 de la serie. Ese torneo quedó marcado por una polémica sumamente rara, tras el clásico nacional de la jornada 11 en el que América le ganó a Guadalajara por el marcador más corto. Después del silbatazo final y luego de jugar 37 minutos en los que no marcó diferencia, las cámaras de televisión captaron a Oribe platicando con una sonrisa de oreja a oreja con sus excompañeros de equipo y selección nacional. Las imágenes no gustaron en lo más mínimo a los chivarmanos, ya que consideraron de mal gusto que después de la derrota contra el rival odiado se le viera tan tranquilo. Incluso el exfutbolista e ícono de las Chivas, Adolfo Bautista, declaró que Oribe demostró de todo, menos amor a la camiseta, y hasta lo tachó de mercenario. ¿Tú piensas que en pleno 2022 todavía deberíamos tener esas actitudes con los jugadores de fútbol? ¿Pensando que no pueden hablar con sus colegas porque nos vamos a ofender? Déjamelo saber en los comentarios.
Ya en el primer certamen de 2021, el dorsal 24 rojiblanco solo participó de 83 minutos. No festejó gol y el rebaño cayó en la repesca a manos de Pachuca, hilando otro torneo con fracaso en liguilla. La situación de Peralta ya era muy triste. Lejos se quedaban los momentos de éxitos, arrastrando consigo una cobija llena de trofeos que se empezaban a desgastar en la memoria del aficionado, que nomás no lograba entender las decisiones que tomó el veterano para el final de su trayectoria. El Grita México Apertura 2021 no fue muy diferente. Oribe rebasó su marca del torneo pasado por 10 minutos de diferencia, sumando 93 de juego en 17 jornadas. El último partido de Oribe en el máximo circuito fue el 20 de octubre de 2020, cuando Marcelo Michele Año le dio minutos en el empate a ceros frente a Tijuana. El cañonero coahuilense ingresó de cambio al minuto 79 y solo tocó la esférica en un par de ocasiones, por lo que sus últimos momentos como jugador los pasó con muchísima pena y nada de gloria. Con 22 puntos y 10º de la general, a Chivas le alcanzó para el repechaje. Sin embargo, Puebla fue mejor y eliminó al Guadalajara en penaltis, con lo que Oribe vivió su último torneo calentando el banquillo de suplentes. En sus 2 etapas portando la de rayas rojas y blancas, Oribe Peralta jugó 32 partidos y anotó solo 2 goles. El 23 de noviembre de 2021, las Chivas anunciaban en sus redes sociales el fin del contrato del Cepillo y su marcha del club. Las noticias indicaban que podría jugar en la MLS, aunque su familia quería mantenerse en México. Se dijo también que podría jugar en la Liga de Expansión con Tampico, e incluso sonó fuerte una posibilidad en el Alianza de El Salvador, pero no se llegó a un acuerdo. Fue así que el 12 de enero, día en que cumplió 38 años en esta tierra, Oribe Peralta Morones anunciaba su retiro del fútbol profesional con un video bastante bien producido, incluyendo la voz en off del delantero. He tenido el regalo de conectar con millones de personas que comparten conmigo la misma pasión. La de verlo reventar en el fondo de la red, erizándonos la piel y estallando en gritos de gol. Así se acabó una época de magia mexicana, una era de nuestro fútbol que no podrá ser igualada muchas veces en el futuro. El hermoso deja un vacío en las canchas que va más allá de los goles y las asistencias. Perdemos esa mirada de fuego, esa boca abierta que tomaba su segundo y hasta su tercer aire en cada partido para volver a correr un maratón. Ese juvenil rostro rasurado con el puño en alto sobre el campo de Wembley y esa barba escurriendo de sudor en el césped del Azteca. Y aunque a él no le gusta ser el protagonista, porque el fútbol es un juego de conjunto, nosotros siempre vamos a recordarlo como lo que fue, un héroe vestido de futbolista, que nos regaló victorias a manos llenas. Gracias, Oribe. Gracias por un día haberte animado a patear una pelota. Gracias por demostrarnos a todos que los futbolistas mexicanos pueden llegar a lo más alto si les dan el espacio que se merecen. Gracias por tus goles, gracias por tu garra, gracias por tu pasión, gracias por tu resiliencia, gracias por tu longevidad, gracias por devolvernos la ilusión a nuestra selección, gracias por entregarnos el oro, gracias por tu fútbol, gracias Oribe Peralta, por haber escrito tu nombre con una pluma de fuego dorado en los libros de las más grandes leyendas del fútbol mexicano. Juan Ignacio Dineno sacó el derechazo, Kikín pasó cerca. Para finalizar este resumen decidimos esperar hasta dicho encuentro de la jornada 7, asumiendo que tal vez los Pumas podrían aniquilar de tajo la historia del entrenador argentino con las Águilas, golpeándolo en el corazón como en los últimos cuartos de final, o quizá que el América renaciera de las cenizas cual ave fénix, con el Roger Martínez más inspirado de todos los tiempos, con tanta magia en los botines que terminara arruinando todo nuestro discurso en su contra. Pero por supuesto nada de eso pasó. Poco de qué hablar sobre los universitarios, a los que eventualmente tendremos que dedicarles un episodio. No obstante, los azulcrema dieron el peor partido de la era solarista, sin posible debate. Me encantaría narrar un resumen detallado del compromiso, pero los 90 minutos se escurrieron entre faltas, pérdida de tiempo, un arbitraje peor que mediocre, revisiones de VAR eternas, tarjetas de todos colores, pases cerrados y más pases cerrados. 4 jugadas de relativo peligro, 2 por cada lado, en hora y media de juego. En las de Pumas fue Jordan Silva El Salvador y luego Dineno, que casi se manda un golazo. Mientras que la primera del América fue a parar a las manos de Talavera y la última, ya en la compensación, se fue al infinito y más allá. El brasileño Diogo fue expulsado al minuto 81 por doble amonestación y fue hasta entonces que Santiago Solari decidió hacer modificaciones, ingresando Roger al 84 y Cendejas al 91. De más está explicar que el colombiano dejó de existir en el momento en que pisó el pasto. El ex del Necaxa se entregó en sus pocos segundos disponibles, pero obviamente nada pudo lograr. Así, con 0 atrevimiento sobre el césped, Solari salvó el trabajo.
Al menos un par de días o un par de semanas, difícil de saber. No podemos predecir que el estratega sudamericano logre mantenerse en su puesto o no. Lo que sí podemos avisarle a todos los americanistas frustrados por la forma de jugar de su equipo es que se vayan acostumbrando e incluso se preparen para algo peor. Porque al momento de la publicación de este video, el América se posiciona como el peor equipo del campeonato, empatado en puntos con otros dos zombies, Monterrey y Santos. ¿Los directivos del fútbol mexicano te hubieran tratado igual o no? Y Mario Carrillo, dirigiendo al América, nos ganó en Ciudad Universitaria y me echaron. Empates y 4 derrotas. ¿El directivo mexicano lo hubiera perdonado a usted? No, a mí no. Quizá a partir de esta semana las cosas den un vuelco a favor del AME, escalen posiciones y consigan el título número 14, aunque no les recomiendo mucho que hagan volar su imaginación. 5 puntos de 21 posibles es la cosecha del solarismo, que durante todo 2021 navegó con la bandera de ser el club con más unidades en todo lo alto de la tabla. Hoy la realidad es abismalmente opuesta y el futuro es incierto, apuntando más al rotundo fracaso que al resurgimiento glorioso. Pase lo que pase, aquí estaremos nosotros para contarte la conclusión de este cuento, en los próximos episodios de Leyendas del Fútbol Mexicano. Como ya vimos en el Mundial de 1950, el código postal mexicano siempre viaja con nuestros jugadores, y en Estocolmo no fue la excepción, recorriendo la ciudad de día y de noche. Además de disfrutar bastante el entusiasmo de las muchachas suecas, embelesadas por el atractivo de los latinoamericanos. Por cierto que antes del segundo partido, la revista France Football publicó una lista de los mejores porteros de la Copa, en donde Antonio Carvajal fue reconocido como el tercero, superado solo por la estrella irlandesa del Manchester United, Harry Gregg, y por el brasileño Yumar, otro histórico. Desafortunadamente las lesiones empezaron a aparecer como si de un virus se tratara. Al jamaicón Villegas lo enyesaron y se despidió así de la Copa del Mundo. Los otros golpeados eran Romo, Portugal, Reyes, Carlos Calderón, Sepúlveda y Roca. Así que no se tenía claro cuál sería la alineación titular. A eso se sumaba el repentino bajón anímico del entorno del combinado. Ahora los pronósticos eran pesimistas y los galeses, que no olvidemos llegaron a la Copa desde el repechaje, anunciaban que iban a golear 6-0. Los británicos venían de empatar con la subcampeona Hungría con tanto de John Charles, estrella del Leeds United que acabando el torneo en Suecia volaba a Italia para ser capo cañoneri con la Juventus en la temporada 1958-59. Aunque en el campamento azteca se vivía con mucha más calma, sin tantas preocupaciones, invitando a los periodistas a una sesión de fotos y videos, que es de lo poco que se puede rescatar de aquella época. 5 cambios presentaron López Herranz y Nacho Treyes respecto a la alineación anterior, dándole entrada a González, Gutiérrez, Blanco, Cárdenas y Jaime Belmonte, que aquel día rubricaría la mejor actuación de su vida en la ciudad de Solna. Con la presencia de 18,000 espectadores y un sol de media tarde que molestaba la visión de los galeses, el árbitro yugoslavo Leo Lemesio arrancó el partido. Pronto el equipo británico demostró su juego, agrediendo con y sin balón, lastimando muy pronto a Jorge Romo, que salió en brazos de sus compañeros. Afortunadamente logró regresar, aunque un poco renqueante. Carlos Blanco, el español naturalizado mexicano que debutó con selección ese día, se destacó de inmediato manejando el medio campo y disparando de lejos en varias ocasiones. Chava Reyes también tuvo sus oportunidades del tiro libre, y de nuevo Blanco pudo hacer el gol, pero se resbaló justo cuando estaba por rematar. Antes de la primera tajada de Carvajal llegaron otro par de chances para México, que nunca jamás había mostrado con tanta potencia en un arranque de partido mundialista. A pesar de que los vestidos de verde eran más rápidos y se abalanzaban con ganas al ataque, tardaban mucho en finalizar sus jugadas, lo que pagaron caro. En un tiro de esquina provocado por Charles, Medwin centró para el desmarcado Igor Altjorch. Aprovechando que la defensa se fue a marcar al gigantón, el extremo derecho galés alcanzó a puntear débilmente. El balón brincoteó despacio hacia la portería y aunque la Tota lo intentó, simplemente no pudo llegar a desviar. Todo esto al minuto 33. El equipo de la dupla López Treyes no se agüitó, al contrario, se envalentonó, tomó la pelota y se fue al frente con intensidad. No fueron contundentes en los primeros 45 minutos, pero en el complemento, ya con el apoyo intenso de la afición sueca, regaron el césped con ráfagas de combinaciones huracanadas, con estilo, elegancia y precisión, según las mismas palabras de la crónica de France Press. Aunque si nos basamos en los relatos mexicanos, la precisión no era una de las características más llamativas de los nuestros en el segundo tiempo. Y es que el tricolor dominó a Gales como nunca había dominado otro país sobre una cancha de fútbol, pero no lograban rebasar la línea de gol. Al 58 Carlos González recibió pleno un pase de Belmonte,
solo que su intentona rebotó en la madera. Luego el mismo González tiró a puerta abierta, pero Mel Charles se barrió para escupir. Los del Dragón Rojo estaban desconcertados, respondiendo solo con brutalidad y violencia, como en esta jugada donde el Mulo Gutiérrez quedó rendido de rodillas y el absurdo nazareno decidió señalar a favor del agresor. Tristemente el video de este partido se ha perdido para siempre, quizá porque a nadie le interesó guardarlo y solo nos dejó este pequeño clip de unos pocos segundos, en donde al menos podemos ver las patadas sin sentido de los galeses. A partir del minuto 70 la pelota ya no pasaba nunca al lado mexicano, pues entre el habilidoso Sesma, el genio de Blanco y la juventud de Reyes, a los galeses solo les quedaba amarrarse en zona baja y esperar que el balón no rompiera su red. No obstante, el tiempo corría sin ver concretarse alguna de las tantas jugadas verdiblancas, que se estrellaban una y otra vez con los muros humanos implantados frente a ellos. La magia, como suele ocurrir en las grandes gestas, decidió aparecer hasta el suspiro final. Los gritos que emanaban de la tribuna sueca eran ensordecedores, alentando a los dueños del balón. En medio del barullo, González abrió el juego al costado izquierdo, para que el fantástico Sesma hiciera un centro de genio, un globito que voló a la posición de Jaime Belmonte. El flaco de Irapuato se elevó con sus 23 años entre tres gigantescos europeos para ganar de cabeza y mandarla a guardar. Belmonte fue bautizado desde ese día y para siempre como el héroe de Solna, por entregarnos en bandeja de oro el primer punto de la historia en Copas del Mundo. Una hazaña por la que se exigía una estatua en su honor, misma que le fue concedida décadas después, instalada a las afueras del estadio Sergio León Chávez de su ciudad natal. Se terminaban así 28 años de derrotas mundialistas, que una tras otra fueron punzando en el orgullo del fútbol mexicano y que nos impedían pensar en el futuro, creyéndonos siempre menos, peores que todos los demás. El partido acabó solo 3 minutos después. Los halagos no se hicieron esperar, por supuesto, llegando desde nuestra tierra, pero también desde Europa, que nunca había visto jugar así a una escuadra mexicana. Telles y López Herranz declaraban casi enojados que sus pupilos debieron ganar, que el empate les sabía amargo y que los 2 puntos debieron ser para ellos. Pesaba el empate, eso sí, porque el siguiente en la lista era Hungría, que aunque ya no era la máquina aplanadora de 4 años atrás, sí que contaba con importantes figuras y se peleaba directamente con nosotros y Gales el pase a segunda ronda. Se acabó el equipo de Seattle. Es campeón de CONCACAF. El honor concacafquiano del fútbol nacional estaba en los pies de los Pumas, que tenían a su cargo la gran y respetable cifra de 17 años, siendo los mejores de esta confederación. Aunque una buena parte de la afición tenía mucha fe, los troleros de siempre ansiaban con ver caer al club mexicano, sueño húmedo que se les hizo realidad. La noche del 4 de mayo de 2022, el Lumen Field de Seattle se vistió de gala con la presencia de poco más de 67,000 aficionados, un número representativo del muy considerable aumento pasional que el soccer ha despertado en los Estados Unidos. Fue ahora Casey Keller, el ex guardameta, que cargó a su puesto la copa del futuro campeón y alentó a la multitud que coreaba a la par del espectáculo de lanzallamas y escudos agitados. Un ambientazo que nada le pidió a lo vivido en Ciudad Universitaria. Andrés Lilini mandó al campo a un 11 que sonaba sensato, considerando que Mozo no podía calzarse los tacos. Nicolás Freire y Palermo Ortiz comandaron la saga en el centro, mientras que Velarde lo hizo por izquierda. En la derecha se colocó Galindo, que tendría que sustituir al inamovible titular. En la media vimos a Leo López, acompañado por Igor Meritao y Fabio Álvarez, mientras que el ataque fue para Diogo, Dineno y Washington Corozo, el único que no merecía estar ahí. En total participaron 5 mexicanos y 6 extranjeros. Por Sounders paró Stefan Frey, defendido por Gómez, Arriaga, Tolo y Roldán. En medio campo jugaron Joao Paulo, Rusnak, Morris y el otro Roldán. La alineación se cerraba a nombre de Nicolás Lodeiro y Raúl Ruiz Díaz. De los 11 de Seattle, solo 3 nacieron en los United States, aunque uno de ellos juega para la selección del Salvador. Pocos Pumas había en las tribunas, por lo que esta vez el aliento de los Goyas iba a escuchar muy apenas. Previo al volado, Talavera y Lodeiro hicieron las paces, disponiéndose a comenzar la final de vuelta de este torneo, al que estábamos tan acostumbrados a ganar, que desdeñábamos como si fuera poca cosa, y ahora se ha perdido entre las tinieblas del fútbol en inglés. Diogo inició haciendo una falta muy a su estilo, y Lilini nervioso gritaba órdenes. No terminaba el minuto 6 cuando Galindo le metió una dormilona terrible al camerunés, y lo dejó vencido, amonestado por el árbitro después de los gritos de dolor. Mientras el número 5 se debatía entre volver o no, López y Lodeiro chocaron durísimo en una jugada leal. En lo que se recuperaban, Tolo se volvió a derrumbar, pues no pudo soportar el golpazo y fue sustituido por Rowe.
Tala salió más o menos bien y luego le cayó un bomboncito. Corozo quiso desbordar, pero le salió como siempre. Lodeiro filtró bien hacia Morris, que no pudo solo y terminó centrando a Rui Díaz, que cabeceó directo a los brazos del portero. Brian Schmetzer rondaba su área con esos aires de Sven-Göran Eriksson, mientras que el cronómetro llegaba al 18 sin aproximaciones claras de peligro por parte de Pumas. El peruano delantero se dio la vuelta para disparar a puerta, con el mismo resultado que antes. Verdaderamente el ecuatoriano fue el peor error de Lilini, ya que jamás pudo pesar por su banda. Al 24 cayó otro soldado de verde, luego de un choque con López. La rodilla de Joao Paulo se atoró en el pasto y hasta ahí llegó. El mexicoamericano Obed Vargas, nacido en Alaska, entró al campo con todo y sus poquísimos 16 años. Las dos bajas y atleitas sonaban a ventaja para la UNAM, pero el libreto ya estaba terminado. Corozo entró feísimo, que el rebote le cayó a Dineno, que tampoco pudo facturar. Lilini empezaba a oler algo muy serio en la banca. De pronto Pumas se adueñó de la bola y empezó a toquetear, picando muy bien Fabio Álvarez. Pero adivinen quién se apareció en el punto penal y falló la más clara, esa que pudo cambiar el destino en un giro de tuerca, pero que se fue como el agua entre las manos. Otra vez los Roldán sufrían la guadaña del rival, ahora con un pisotón de Leo López. Washington Corozo ya estaba con la mente en otro planeta, perdiendo de todas. Ya al borde del entretiempo apareció una buena diagonal hacia Lodeiro, que llegó como avión para barrerse y tocarla, solo que se fue muy abierta. Todavía Dineno sacó un punterazo en una melee dentro del área, pero Stefan Frey se inventó una tajada monumental, aunque ya había sido anulada por falta. Caramelo no podía faltar a la cita, por lo que lo vimos en primera fila observando la falta inocente de Fabio. De ahí mismo nació el primero de 3. Luego de los rebotes el balón llegó a Rusnak, que centró y Arriaga tocó para atrás. Raúl Ruiz Díaz le pegó muy mal, pero para su buena suerte Diogo de Oliveira desvió su camino y se acabó colando a la red. Terminaba así el primer tiempo, con unos Pumas que no jugaron tan mal, pero que en su mejor momento les cayó la voladora. De ahí ya no se podrían recuperar. Porque ahora el obligado a buscar un gol es el equipo de Pumas. Y en estos partidos no hay mañana. Tienes que ir a buscarlo, Rafa, y tienes que ir a buscar ese gol, porque si no, adiós. Todo habrá quedado en una anécdota nada más. Y es que sí, el Club Universidad requería de hacer un solo gol, pero en todo el tiempo restante se quedarían completamente lejanos al objetivo. Nomás de arranque, Roldán se desquitó de todas las que le hizo el Chispa Velarde, con un hombrazo de terror que pudo hacerle mucho daño e incluso noquearlo, aunque el dorsal 16 ni la amarilla le dieron. Es más, ni falta marcaron. Todo esto mientras la noche caía en la ciudad de Seattle. Meritao parecía robar bien la esférica, pero el referee le compró el teatrito a Rui Díaz. Ahí debió duplicarse el marcador, solo que Arriaga cabeció con la mollera. El 50º choque de cabeza sucedió al 54, reventándose entre Diogo y el mismo ecuatoriano, que se quedó un rato tendido para hacer tiempo. La primera de 2 que hizo bien Corozo fue conseguir esa tarjeta amarilla y un tiro libre frontal que Leo desperdició olímpicamente. Se armó una buena contra a favor de los de blanco, y ya mejor ni les digo quién la echó a perder. Hubo otra chance a balón parado, y ahora sí Juan Ignacio le pegó muy bien, solo que se escapó a penitas por encima del palo largo. Faltando media hora se volvió a aproximar Seattle Sounders, en una que no prosperó. Se fue López y entró Rogerio, aunque ya ningún personaje iba a ser el importante. Lilini fue espectador de cómo su número 31 la dejó ir por la banda, y luego de su segunda y última buena acción del juego, con una finta y centro al gigantesco Diogo, que remató como pudo, pero Frey demostró que tiene grandes hechuras y que el brasileño no ha aprendido a cabecear. La localía estaba echadísima para atrás, cuidando su ventaja mínima y defendiendo muy bien, en un bloque estrecho y compacto, poniendo feliz a su coach. Tala se equivocó por querer ceder a ya saben quién, aunque él mismo se tuvo que recuperar tras el coraje. Con ganas de que Miguel Mejía Barón le rescinda el contrato y lo mande de regreso a Ecuador, Washington Corozo vomitó encima de su última oportunidad, trastabillando y regalando la bola al primero de verde que se la pidió. Una vergüenza de participación que hace recordar a un tal Roger Martínez, uniéndose a esa lista de extranjeros petardos en nuestro fútbol. 75 minutos tardó Andrés Lilini para entrar en razón, sacando a Corozo para que entrara Rubalcaba, aunque todavía se dio el lujo de apapacharlo. Los gringos acordaron que el soccer también se juega en ataque, pero Palermo se las cortó y en el córner Talavera descolgó. El Nobel técnico aplaudía las ganas de los suyos, pues no había algo más que reconocer. Sin ideas, sin creatividad, sin presión, sin profundidad. Fue entonces que Seattle se aprovechó del bajón anímico y dio el golpe mortal. Saunders se desplegó en velocidad hacia Morris, que se comió crudo al Chispa, y lo demás se lo dejo al señor Orbañanos. Y aquí hay peligro. Atención, Jordan Morris toca hacia atrás. El balón para Rui Díaz, el disparo, gol.
estadio más ruidoso del mundo le hizo los honores a su récord Guinness y explotó en un solo grito, bajándole el switch a los poquitos fieles que viajaron con los Pumas. 2-0 se ponía el marcador y quedaban nomás 10 minutos. Que se acababa el sueño. Los multiculturales estadounidenses se dedicaron a hacer tiempo y Lilini ya mejor se fue a sentar, resignado a su suerte. Seattle no conoció eso de soltar a la presa cuando ya está en el suelo agonizante, así que remataron con un último gol de Rui Díaz, a pesar de la grandísima tajada de Alfredo Talavera. Así se acabó la final de la Conca Champions versión 2022. 17 años después, un equipo que no representa a la Liga Mexicana de Fútbol se convirtió en monarca. Coincidencia o no, los Pumas fueron contendientes al principio y al final de la racha, perdiendo en ambas ocasiones. Esta no solo es una derrota vergonzosa para los Pumas, sino también para el fútbol mexicano en conjunto, pues se va al infierno una cadena de triunfos hermosos en la CONCACAF, pero sobre todo ante los Estados Unidos, que se mueren de ganas de por fin ser mejores que nosotros en lo único en lo que siempre les hemos ganado. ¿Esto significa que su fútbol nos ha superado? Probablemente no. Probablemente lo que traen en los pies todavía es inferior a los nuestros. Además tienen que ganar 17 veces seguidas para por lo menos igualarnos. Pero en lo que sí ya nos acabaron es en la planeación, en su infraestructura, en su visión a futuro, en su eterno compromiso de siempre ser mejores, con esa mentalidad que los ha convertido en potencia de casi todo. Los Pumas por su parte se han quedado otra vez en la orilla, decepcionando a propios y extraños, provocando las burlas de las que sus aficionados se creían ya lejanos. La UNAM ha puesto en la mesa otra vez el debate sobre las etiquetas de equipos grandes, porque esos normalmente no caen sin dar una dura batalla. Hoy nuestro fútbol ha sido noqueado y no sé cuándo se va a poder levantar. Un año tendremos que esperar para conocer al siguiente campeón de la zona, deseando desde hoy que sea un equipo que nos haga suspirar y permita narrar otra leyenda del fútbol mexicano. ¿Por qué no, mis estimados? Aquellos que les han dicho que el estadio es el lugar donde se pueden desahogar todas las frustraciones, está equivocado. Para eso está la terapia. Asistir a un partido como espectador no te entrega el derecho de expresar tu ira contra las personas que no comparten tu afición, pues ni siquiera es un patrimonio que debas defender con la vida, como muchos repiten en sus canciones las barras. El club al que sigas le importa muy poco que tú te quieras inmolar en su nombre. A los jugadores no les interesa que te destruyas a golpes contra tu rival, y los títulos no van a llegar porque le afanes los trapos a las hinchadas rivales. Nadie, escúchame bien, nadie gana cuando la sangre mancha el balón, ni tú que eres barra brava hasta la tumba, ni tu enemigo que usa una tela de diferente color y un escudo con otro logotipo. Y a ustedes, personajes que dirigen nuestro fútbol, el político Mikel Arriola, John de Luisa, pero sobre todo a los dueños de los clubes, quisiera mandarles un mensaje que no aspiro mucho a que alcancen a oír. Su business es muy respetable, le dan empleo a decenas de miles de personas en todo este país y ustedes ganan mucha lana por ello. ¡Qué chido! Pero les faltaron pelotas, no se atrevieron a dar un madrazo durísimo sobre la mesa, con decisiones que impactaran profundamente en este deporte. Eso va a afectar a su negocio, aunque no lo alcancen a ver, cegados por el inmenso poder que poseen. Porque la sangre que hoy adorna el césped y el cemento del mundialista Estadio Corregidora está en sus manos también. Se las pueden lavar con plastas de maquillaje y palabras bonitas por aquí y por allá, pero el recuerdo de este suceso no se va a borrar con nada. Hoy nuestro balompié está hundido en un fango espeso y apestoso del que nos va a costar mucho escapar. Hoy no hay ninguna leyenda del fútbol mexicano. Hoy solo estamos tristes, enojados y frustrados, pues sus manejos y decisiones nos han arrastrado hasta un sitio terrible en el que nunca nos habíamos encontrado. Sábado, domingo y lunes soñamos con que este acontecimiento fuera un parteaguas, un punto de inflexión para que ustedes, los millonarios dueños de la pelota, enderezaran el rumbo hacia un lugar donde no exista la violencia y transformen a nuestro deporte favorito en algo digno de presumir y no en la sombra de vergüenza en la que se ha convertido hoy en día. Pero no, lo único que pudieron hacer fue juntarse y fingir que tomaron decisiones urgentes, muy preocupados por la afición y el espectáculo del fútbol. Yo por mi parte no creo ver en varios meses algo más tibio, soso y vomitivo que su conferencia de prensa.
Y ya para finalmente acabar esta seguidilla de partidos amistosos, se llenaron de fe con una brutal goleada de 5-1 sobre el Nacional de Uruguay. Claramente todos acabaron muy contentos y satisfechos con su gira, declarándose listos para el Campeonato de Naciones que otorgaría 2 boletotes para la Copa del Mundo. Este fue el último partido para Nacho Rodríguez, que sí sería considerado en el futuro, pero ya no como el titular. Fue así que después de una odisea que parecía nunca acabar, el técnico Raúl Cárdenas pudo organizar una convocatoria de 22 futbolistas que más o menos le convenciera. En la portería contó con Prudencio Cortés, Ignacio Rodríguez y Francisco Castrejón. Para la defensa llamó a Mario Trejo, Juan Manuel Álvarez, Gustavo Vargas, Alfredo Tena, Fernando Quirarte, José Luis El Pareja López y Rafael Toribio. En media cancha inscribió a Manuel Manso, Leonardo Cuellar, Guillermo El Wendy Mendizábal, Pedro Munguía, Tomás Boy, Enrique López Arza y Manuel Negrete. Para el ataque eligió a Jaime Pajarito, Ricardo Castro, Sergio Lira, Hugo Sánchez y Adrián Camacho. Si tú has seguido nuestra serie y ya observaste el capítulo que incluye el absoluto desastre que ocurrió en 1973, tengo que anticiparte que lo del 81 fue mucho, pero muchísimo peor. Como ya había sucedido en Haití y México en los últimos 2 campeonatos de naciones de la CONCACAF, el de 1981 también se disputó a una sola sede, Honduras, y los primeros 2 lugares serían los ganadores de los boletos mundialistas. El tricolor había sido el eterno dominador de esta zona futbolística durante las décadas del 50 y el 60. Pero desde que acabó el Mundial del 70, el estancamiento provocado por los directivos igualó fuerzas con los países caribeños y centroamericanos. No importando eso, la prensa, dueños y aficionados asumían como una obligación la calificación a la Copa. Parecía que no habían visto un solo juego del seleccionado, pues a la distancia es evidente que el fracaso iba a ser amplio en tierras hondureñas. No obstante, para nuestro director técnico no era tan claro el asunto, pues estaba convencido de que se calificaría con 7 o 9 puntos de los 10 en disputa. Es mi deber recordarte por enésima vez que México solo había ganado 3 veces el título del monarca de la CONCACAF en las 7 ediciones que se habían disputado hasta entonces. La octava no se sumaría a nuestro palmarés. El 1 de noviembre de 1981 arrancaron el campeonato. Lo hicieron muy bien, derrotando a la débil Cuba con marcador de 4-0. El primero fue gracias a la triangulación entre Leo Cuellar, Hugo Sánchez y Ricardo Castro, que de costado remató a la puerta de José Reynoso. El guardameta cubano se estaba vistiendo de héroe, tapando por aquí y por allá, pero cerca del descanso no pudo evitar el excelente control de Hugo, que avanzó solito y lo fulminó con pierna izquierda. Ya en el lapso final se concretó la goleada. Al 51 cayó el doblete del atacante de Atlético de Madrid, que saltó sin presiones para entrarle con la frente. 2 minutitos después llegó Manuel Manso, que entró a la caja para filtrar a Reynoso y colocar la pelota con un toquecito. Goliza anticipada, ejecutada y convertida en realidad, que llenaba de confianza al equipo mexicano. Hugo decía que ahora imponían miedo a los rivales, y Cárdenas se quejaba del marcador tan corto. Mientras los isleños veían a México en el Mundial, nomás habría que averiguar si en primero o segundo lugar de la CONCACAF. Tristes pensamientos todos, porque cuando se vuela muy alto sin las protecciones correctas, la caída suele ser brutal. Sucedió así el 6 de noviembre contra El Salvador. Los de azul venían de perder su primer compromiso frente a Canadá, por lo que parecían pichones, pero su urgencia de sumar puntos y sus ganas de vencer como fuera los nuestros eran más que suficientes. Y no estaban solos. 33.237 espectadores, la mayoría de ellos hondureños, atiborraron el Estadio Nacional de Tegucigalpa y se unieron en un solo rugido en contra de México. No de la selección de fútbol, sino de todo el país. Esa furia desbordada fue provocada por años y años de menosprecio a sus jugadores, incluyendo las declaraciones de Hugo Sánchez, que alguna vez dijo que en Centroamérica se jugaba con una pelota cuadrada, retomando las ideas que años atrás escribiera Fernando Marcos en el Excelsior. Eso caló profundamente al pueblo salvadoreño, que agregó a su rencor todas las vejaciones que sus compatriotas solían sufrir en nuestro país de camino a los Estados Unidos, por lo que el clima era infernal y ciertamente se dejó sentir. El encuentro fue rudo, de patadas y agresiones al por mayor, con los 22 hombres entregados a una batalla sin cuartel, pero sin la calidad de fútbol que se merecía. Pronto Leo Cuellar se dispuso a un largo saque de manos que llegó a ninguna parte, ejemplo perfecto de lo que sería su actuación particular. Igual que contra Cuba, Prudencio Cortés fue el guardameta elegido por Cárdenas, aunque en su primer toque no pudo controlar, lo que celebró la multitud. Luego del fallido tiro de esquina, Cuellar se escapó con la pradera solitaria, pero Castro falló en el amague. Los salvadoreños no sabían mucho al ataque, enfocándose más en defender con gallardía. Por su parte, el equipo verdiblanco estaba nervioso,
agobiado por el ambiente y el temor, fallando pases tan simples como este. El melenudo se lució, pero el pareja perdió y el Wendy se sintió en Argentina. A Norberto Hueso lo tomaron en un costado del área y el mágico González se encargó de cobrar, sacándole en sustito a Prudencio, que metió la mano a pesar de que iba para afuera. El 10 a su lado arrancó una jugada que pudo ser penal y que cerró con una salida veloz de Cortés, que no generó más que un caballazo sobre sí mismo. En la banca observamos al técnico salvadoreño Mauricio Alonso, el Pipo Rodríguez, ese mismo que como jugador calificó a su país al Mundial de 1970, además de Raúl Cárdenas, su rival de hace ya 11 años. Alfredo Faguaga casi extravía la bola, pero la recuperó y luego regateó con clase. De inmediato el capitán Mendizábal creó peligro con una corrida y zapatazo, que se fue abriendo hasta escapar. Lástima porque Sánchez estaba solo del otro lado. El minuto 15 hizo presencia, con una tensión invisible, pero tangible, que no dejaba lugar a errores de pie ni espacio para el juego limpio. El mago del número 11 jaló el gatillo desde la esquina del rectángulo, solo que el balón se fue hacia afuera. Otra vez Leo trató con esa catapulta, que no rompió ninguna pared, aunque en la segunda sacó un córner. Él mismo cobró y Mora Guevara cortó antes de que le llegara Manso. Mientras intentaba despejar, Hugo se manoteaba con los defensas, que lo tenían entre ceja y oreja para desaparecerlo del mapa. Fue tal su insistencia que terminó amonestado por el brasileño José de Jesús Arago. El castigo físico llegó pronto, aunque Manso también planchó y nadie quiso ver. El árbitro Aragao de Brasil está indicando la falta. Lo cierto es que primero Manso recibió falta, pero después la entrada de Manso fue dura de verdad. Al más puro estilo de los supercampeones, Castro terminó la jugada de 3, zapateando a un lado de la portería. La verdad es que en cuanto a firmeza, entrega y pundonor, México demostraba que tenía con qué. Lo que definitivamente faltaba era el buen nivel futbolístico. La cuchillada que le metió Mario Trejo a Romeo Aquino era de 20 años de cárcel. El mordisqueo sobre el Wendy era incesante. Hugo era alimentado de pasto cada 5 minutos. Y a Manso le sacaron una que se arrastraba hacia adentro. Cuellar y Ever lucharon como romanos en el Coliseo. Al mismo dorsal 2 se lo violentaron en el centro del campo. Manolo volvió a ganar en elevación, pero Castro no alcanzó a llegar y a Trejo se le atravesó un topo. Leonardo andaba activo, aunque Guevara estaba concentrado. Como puedes ver, el partido se deshilachaba entre patadas de unos y otros, sin opciones claras de abrir el marcador. González tuvo su tercera chance, desviada por Trejo, y la cuarta quiso ser gol olímpico, pero se quedó en la imaginación. El portero centroamericano se fue a cazar mariposas, aunque al niño de oro le arrebataron el de la gloria. No más porque sí, el pareja López atropelló al Faro, quien no se dejó amedrentar. Enésimo saque de mano sin fruto que cosechar. Otro intento de clavar desde el vértice y un cabezazo de Castro fueron las formas en que México quería sacudir la falta de gol. La coreografía salvaje continuó con la guadaña de Juan Manuel Álvarez a Hueso, la salida más o menos buena de Cortés y la reventada del mago vestido de azul. Muy bueno era el de la número 10 rival, pateando con fe donde hubiera espacio, supervisado por Cárdenas, que ya había escupido su inseparable chicle. Hernández se vistió de frac sobre Gustavo Vargas, pero le marcaron un erróneo saque de manos. Y sin más que agregar, finalizó la primera mitad. Al volver el Güero se dejó ver incómodo y con cara de pocos amigos, tal vez anticipando la que estaba por llegar. Para empezar bien, Hueso dejó pagando al papá del parejita. Rugama se caló de 3/4 y Hugo intentó quién sabe qué. Cuando por fin el que traía el número 22 la pudo conducir, terminó en nada. Y luego le dio un rodillazo a Guevara en una nueva mala salida. Coqueteando Sánchez con la segunda amonestación, en un pequeño recuadro se tomó el calentamiento de Tomás Boy, en lo que Castro ganó el centro de Cuellar, pero Manso cayó en fuera de lugar. El jefe sonaba un buen elemento para destrabar la coyuntura, aunque su presencia tampoco fue la diferencia. Vargas caminó y pateó, estrellado. Fue entonces que Álvarez chocó a Montoya dentro de su área, en una que se pudo pitar, pero el brasileño dijo que en él. Sánchez no paraba de tentar al diablo a la más mínima oportunidad. Pedro Munguía era la nueva víctima del fuego, y finalmente Castro se vio más lento que una tortuga en su toma de decisión. La más clara para Hugo Sánchez fue antes de llegar el 20, en un balón parado que él mismo provocó. Cuellar le envió globeada y después de un par de rebotes entre Manso y el ex Puma puntearon de izquierda, pero el poste vibró junto a todo San Salvador. Quien toca finalmente la pelota es Manso. Y el balón pegó en el poste, llegada de Castro, taponazo fuerte y después aquí está el puntapié que hace el delantero del equipo mexicano Ricardo Castro. En medio de todos los cuerpos se filmó a Castro sufriendo en el pasto y al árbitro repartiendo amarillas por alguna razón que solo él conoció. El tricolor lo estaba intentando con todas sus inoperantes ideas, pero el marcaje personal perfectamente ejecutado les impedía pensar con claridad.
y perdían casi todo lo que podían tocar. Vargas ganó con gran velocidad, derribado para que no se luciera. Guevara le robó de la testa a Castro y Hugo a Jovel, solo que el centro sirvió para dos cosas. Muy convencido de sí mismo, Cuellar corrió a hacer el saque de manos, aunque se olvidó que a mismas acciones, mismos resultados. En un 2x3, El Salvador ya estaba en la trinchera verde, disparando Hernández sin mucha intención de hacer gol. Trejo se comió la patada más nueva del partido, y a pesar de que el Wendy bailoteó cuanto quiso, el portero Guevara demostró que salir era su mejor virtud. Boy vivió en carne propia la leña centroamericana. López pateó a ninguna parte. Trejo afiló su cuchillo de carnicería, que lo pintó de amarillo. Y Jorge Alberto González apuntó la varita mágica, solo que el hechizo fue a parar a manos de Cortés. Muy poquito nos podremos quejar sobre la insistencia y las ganas de la escuadra mexicana, pero sí podemos lamentarnos por la falta de empaque colectivo. Y la más triste de las características, que era la nula creatividad, la escasa inventiva y la desesperante ausencia de enfoque mental. El acabose ocurrió al minuto 80. El mágico González tomó un rebote del desdichado Mendizábal y meneó la esférica en diagonal, desde la banda hasta la entrada del área. Con la izquierda intentó cruzar a Prudencio, que escupió y dejó rebote. La bola rodó apacible hasta la mera raya del área chica, en donde Ever Hernández se acomodó y con la diestra anotó el gol más importante de toda su existencia. El Pareja voló como portero, pero ni con la mano la pudo sacar. El Salvador lo ganaba 1-0 y los cartones ya no se iban a mover. El estadio entero estaba exaltado hasta los más altos decibeles, empujando a un país con el que estuvieron en guerra 11 años atrás, pero que supieron olvidar ante su enemigo común. Trejo tuvo una plena y solito en el punto penal, cabeceando horripilante y devolviendo la goma de mascar a la boca de Cárdenas. Triangulando en zona peligrosa hubo otra opción, que terminó igual que todo el partido, rebotada hasta el centro del campo. Fue ahora Boy el que midió pésimo el vuelo del balón y Hugo decidió lanzarse de tijera a ver si el lujo superaba la incapacidad. Cuellar repitió la misma jugada de siempre, que finalizó en el resultado de siempre, en nada. Jaime Pajarito entraba de cambio a ver si en 3 minutos lográbamos lo que no se pudo en 87. Y Joaquín Ventura metió la mano en lo que parecía ser dentro, pero a nadie le pudo importar menos. Para sentir que algo hacía, Álvarez se embistió como un toro al faro. Y mientras las cámaras captaban a un salvadoreño caído y medio convulsionado, el árbitro expulsó al que le reclamó. Vaya que su compañero estaba realmente confundido al salir del campo. En la cancha los jugadores centroamericanos señalaban a Hugo como el perpetrador, pero más allá de este masaje, poco se supo de esta situación. Luego del último Ave María de Cuellar, que bien pudo causar daño, el árbitro invitado pitó el final del histórico partido. Minuto 36. Anotó el gol Hernández y el público hondureño en este estadio ha festejado como victoria suya el triunfo de El Salvador. ¡Ganaron los Cuscatlecos! Ahí está doblegado el gran gigante de la CONCACAF, el equipo del Salvador. El Salvador vencía por primera vez en toda la historia del balompié a la selección mexicana. 1-0 lo ganaba en la tierra ajena que parecía propia, esa en la que los del uniforme marca Pony nomás pudieron llegar en 2 o 3 ocasiones. Era apenas el segundo de 5 partidos, pero esa noche se perdió la esperanza, las ganas de seguir al equipo y sobre todo la calificación al Mundial de España 1982. La derrota que sufre México ante El Salvador tiene efectos devastadores sobre quienes, aún debiendo estar ya curtidos por la persistencia de estas desgracias, no han agotado su capacidad de sufrimiento y decepción. Los aficionados mexicanos, rezaba Antonio Andere en su columna matutina. Vaya que sus palabras resuenan en la cámara de eco del presente. México llegó a su partido contra Haití en la tercera posición del hexagonal, por debajo de Honduras y Canadá, pero por encima de El Salvador. Todo dependía de ellos, y justamente esa fue la razón de la eliminación. Los haitianos lo volvieron a hacer. Arrancando el partido, Manso falló una de trámite, después de la triangulación con Sánchez y Castro. Era el inicio de la debacle. Prácticamente ninguno de los 11 futbolistas mexicanos se encontró sobre el campo, y con el agua hasta el cuello intentaron nadar a la costa, pero la oscuridad de la noche los alcanzó. El minuto 47 tic-taqueaba en el reloj, cuando Prudencio Cortés tuvo una desastrosa, seguida de otra. En la segunda, que fue en un tiro de esquina, despejó hacia atrás, y Goels Cadet nomás tuvo que patear flojito para ser el primero. El tricolor insistió, pero el mal de ojo les descompuso la cabeza, porque no sabían conectarla con los pies. Tuvo que ser a 180 segundos del pitido final que cayera el del empate, cuando Hugo Sánchez vio volar un rebote de Picant y se lanzó de frente para empujarlo al fondo. 1 por 1 señalaba la cédula arbitral, con
lo que México acumulaba solo 3 unidades. No obstante, se mantenía en el tercer puesto, gracias al empate entre El Salvador y Cuba, por lo que todavía existían las ilusiones de calificar. Hubo más luz en el horizonte cuando Honduras venció a Canadá y los dejó con los mismos puntos que los verdes, por lo que una victoria colocaba a los de Cárdenas en el segundo lugar, con derecho al mundial. Pero como ya hemos aprendido en los últimos 3 episodios de esta serie, el fútbol mexicano vivía sus horas más lagrimeantes de todas. Y vaya que hemos tenido muchas de esas. Parecía que el tremendísimo calor en Tegucigalpa le iba a dar cierta ventaja a los aztecas, pero no fue así. Al menos Tomás Boys apareció con algo de talento y trazó al parsimonioso Castro, que en vez de patear a portería se dejó robar por Litieri. Hugo no pudo jugar esa tarde, pues había sido amonestado contra Haití y por ello fue suspendido un partido. Afortunadamente Castro sí pudo aprovechar la segunda jugada ofensiva de peligro, en donde López Arza se coló y la esférica le llegó al gigantón atacante, que definió un tanto repleto de oxígeno antes del pitido intermedio. Al regresar de vestidores, Cárdenas ordenó echarse para atrás y casi no hubo insinuaciones de ataque. Canadá se lo tomó en serio y volvió a presionar a los apresumbrados mexicanos, que entregaron un córner. Corría el minuto 57 cuando Gary Gray pintó una excelente diagonal que voló hasta la frente de Ian Bridge, que ganó por los cielos y de cabeza girada remató al fondo de la red. 1 por 1 que no se movió más. Canadá salvaba su vida y dejaba en agonía a los nuestros. Pero aunque usted no lo pueda creer, todavía no estábamos eliminados, pues Honduras empató a ceros con El Salvador, dejando una vez más el pase indefinido. El segundo, claro, porque con esa igualada los hondureños se calificaban a su primera Copa del Mundo, evento absolutamente histórico y que pagarían con creces en España. Y sí, México se posicionaba en esa plaza con sus 4 puntos, superando a Canadá y El Salvador por una diferencia de 3 goles. No obstante, la selecta logró vencer a Haití 1-0. Acabaron extremadamente molestos, ya que el árbitro trinitario Downer Osmond les anuló nada más y nada menos que 3 goles. El árbitro aparentemente marcó posición prohibida y no hay gol. Carga contra el portero, indica el árbitro Downer Osmond. Aunque en honor a la verdad, los 90 minutos fueron de ida y vuelta, con ambas selecciones fallando ocasiones claras y con grandes atajadas de los porteros. Esas anotaciones bien pudieron ayudar a los cuscatlecos en la diferencia de goles, pero al final ni siquiera fueron necesarios. No había más. Para llegar a España, México debía vencer a Honduras sí o sí. Ya los salvadoreños se sentían derrotados y eliminados. Incluso el entrenador anunció su retiro del fútbol y sus jugadores ya estaban planeando el regreso a casa con las manos vacías. Todo estaba servido en la mesa, con tenedores de plata y vajilla de porcelana. Los únicos que faltaron fueron los comensales, que seguían agobiados en su hotel por el pueblo hondureño, desesperado por volver loco a los representantes mexicanos y provocando incluso que el perro Bermúdez se peleara con uno de ellos. Para la importantísima contienda, Cárdenas prefirió cambiar de guardameta y colocó a Paco Castrejón, quien jugó esa tarde el último de sus 28 partidos clase A con la selección nacional. Poco trabajo tuvo. El partido se discutió otra vez bajo un duro sol y las llegadas de peligro fueron escasas en ambos lados. La más peligrosa del local fue contenida por el arquero. Hugo Sánchez tuvo 3 opciones en la segunda mitad. La primera se fue volando por un costado. La segunda fue la más trágica, pues Costly se la regaló dentro del área. Con mucha premura intentó definir con la derecha, pero la pelota se escapó angustiosamente por un costado. En la última lo volvió a intentar de chilena, pero tampoco pudo ser. No mucho más ocurrió. La selección mexicana quedaba fuera de la Copa del Mundo por 4ª ocasión, la última que se perdió porque a nuestros representantes no les alcanzó el fútbol sobre la cancha. Una verdadera tragedia que no se gestó en esas 3 semanas de la Copa de Naciones de CONCACAF, sino que nació luego, acabando el Mundial de 1970. Claramente los más satisfechos y alegres por la tremenda victoria de su equipo eran los aficionados tuzos, que atascaron el Estadio Hidalgo, a pesar de la reventa y los precios. No olvidar que la población de Pachuca ronda los 280,000 habitantes, por lo que el 10% de su gente se concentró ahí, en la segunda final de vuelta consecutiva, que albergaba el recinto del Boulevard Felipe Ángeles. Mientras los futbolistas realizaban sus movimientos precompetitivos, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, nos hacía su presentación de negocios, contándonos quién sabe cuántos porcentajes de crecimiento económico para los equipos, pero muy poquito sobre el avance deportivo. Por su parte, Fox Sports nos preguntaba si este juego sería un trámite para el local, en un cuestionamiento bastante necio, visto lo visto en la final de Toluca.
Afortunadamente para nosotros, los amantes del fútbol, Guillermo Almada es un hombre serio y responsable de su profesión, por lo que alistó a sus muchachos para enfrentar la contienda, como si ellos fueran los de la enorme desventaja. Ya cercanas las 19:36 horas del 30 de octubre de 2022, hora del centro de México, miembros del ejército mexicano formaron filas en un costado del campo, listos para interpretar el protocolo. De forma absolutamente plausible, se observaron pequeños cúmulos de aficionados vestidos de rojo, que acompañaron a los suyos hasta las últimas consecuencias, aunque entendiendo que esos vasos michelados serían lo mejor que iban a obtener en el Huracán. Como una brillante sorpresa, el encargado de entregar el trofeo fue el profe Enrique Mesa, 3 veces campeón con el Toluca de los veranos, y el encargado de llevar la 5ª estrella al escudo del Pachuca. Además, esa inédita Copa Sudamericana, una colosal tela impresa con la imagen de Miguel Calero en todo lo alto de su casa predilecta, enmarcaba una de las cabeceras del inmueble, anticipando que la gloria estaba por llegar. Para disputar lo que México asumía como un juego burocrático, el empeñado Almada lanzó un once inicial de mucho respeto. El capitán número 5, Óscar Ustari, se puso los guantes para defender la red. En el centro de la saga se pararon los sudamericanos Gustavo Cabral y Óscar Murillo, flanqueados por Kevin Álvarez en la derecha y Mauricio Isais por la izquierda. El poderoso mediocampo fue entregado a Eric Sánchez, Víctor Guzmán y Luis Chávez, mientras que los extremos fueron Paulino de la Fuente y Romario Ibarra. El único que podría fungir como el centro delantero era el jefe de goleo de la Apertura 2022, Nicolás Ibáñez. En total formaron 5 mexicanos por 6 extranjeros. Acompañados por estas nuevas ilustraciones de las mascotas de ambos equipos, la banda de guerra interpretó el segundo himno nacional de la final, y con esta toma aérea, que ya se está haciendo costumbre en esta ciudad, todo quedó servidito para jugar al fútbol. Tristemente del Toluca poco podemos decir, pues a pesar de que se esperaba más lucha en el juego de vuelta, lo único que lograron fue seguir demostrando que no eran dignos de participar en la llave por el título. No es dato menor que el cuerpo arbitral incluía a Karen Díaz, la mejor árbitra asistente de este país, de todas las mujeres y todos los hombres. Con su alineación festejaba el Premio Nacional del Deporte 2022, conseguido a pulso esta misma semana, además de su próxima participación en la Copa del Mundo. Una verdadera crack. En oposición observamos a César Ramos, el silbante que representará a la CONCACAF como árbitro central en Qatar, pero que en ese torneo ni siquiera le alcanzó para pitar la final, y mejor lo mandaron al VAR. Volpi rezaba, quizás solicitando un poco de misericordia, pues en 2015 los Santos de la Laguna también le ensartaron 5 goles en el juego de ida, y ya no quería más candela. Con una bandera de cuadros que recordó el Gran Premio de México, que se corrió esa misma tarde, se guardaba un minuto de silencio para recordar a la madre de Raúl López, que lamentablemente falleció el pasado miércoles, lo mismo que el padre de Juan Carlos Cacho, entrenador del Pachuca femenil. Y entonces sí, arrancaba el último partido del 2022 para la Liga Mexicana de Fútbol. La visita tomó el balón en los primeros instantes, con ganas de mostrar dignidad, enfadando de inmediato al patrón Almada. Ambriz se veía ciertamente resignado, pero con la camiseta Under Armour bien puesta. El balón desviado le llegó a Ustari y Guillermo bramó como si fuera perdiendo. Cruzando la barrera del 8, Nico tuvo una velocidad, pero ni tocó ni definió. Navarrito anunció algo de intenciones, aunque el cabezazo fue a las manos, y el Dedos López se descontroló en la entrada, ganándose la primera amarilla del compromiso, recibida con un rostro desencajado. El Pocho amagó con zapatazo a la valla, pero eligió toquecito a la media luna, en donde Chávez le pegó a Guado, y luego a Paulino le fue a la mano, anulando todo. En la reanudación Ibarra hizo un túnel con movimientos de piernas y brazos muy elegantes, dejando todo para su número 10, que reventó la pelota y exigió el extraordinario vuelo de Volpi. La plana mayor del equipo hidalguense observaba con frío y calma el desarrollo del juego, en lo que su expectante público solo anhelaba el inicio de la celebración. El número 2 toluqueño cometió otra innecesaria faltita, haciendo sonreír al de Ecuador y reclamar al de la Ciudad de México. Cuando parecía que López era candidato para salir de cambio, recibió la única buena peinada de Carlos González, pegándole lo más pronto que pudo con esa gran pata derecha y provocando el extraño error de Ustari, que no pudo cubrir el primer palo. Aquí viene el Dedos, le pega de derecha, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Toluca! Raúl el Dedos López se animó, se tuvo confianza. El Dedo celebró con rodillas al suelo y la mente en el recuerdo, ganando la única alegría para los del Estado de México. Por supuesto que la tensión de una fantasiosa remontada se hizo presente,
chispeando en los narradores, los jugadores, los entrenadores y el público presente. No obstante, el peso de la realidad le cayó encima a nuestro siempre bizarro fútbol. Antes, Leo Fernández caló al portero, a ver si volvió a fallar, pero ese crédito ya estaba en ceros. En serio que Almada andaba al borde del paro cardíaco, aunque su zurdo favorito volvió a conectar con firmeza y Thiago sacó a lo voleibol. Al 29 Marcel Ruiz se cruzó en tiempo perfecto, exigiendo saque de meta y riéndose de su propia falsedad. Otra falta del dedos pudo convertirse en el segundo cartón, pero ya era demasiado castigo para los de Nachito Ambriz y su entregadísima afición. De nuevo el diablo estaba impedido para salir de su media cancha, con un Pachuca empecinado en erosionar los guantes del arquero brasileño. Cuando el ilusionado técnico rojo apuntaba movimientos tácticos en su tablita, Jan Meneses midió mal el vuelo del balón y al intentar despejarlo tocó con el brazo al 40:24. El árbitro marcó un penal que puede o no ser debatido, que puede o no ser reglamentario, pero lo que definitivamente es desesperante es la cantidad de tiempo extraviado, pues fue hasta el 44:7 que le hicieron trotar al monitor. Adonai Escobedo, de lo mejorcito durante el torneo, analizó, platicó y regresó para avisar que mantenía su decisión. La falta se cobró hasta el 47:11, lo que significa que perdimos casi 7 minutos en un nuevo absurdo. Igualmente el Venado Tuerto falló, o más bien Thiago Volpi acertó, y de qué manera, lanzándose a su derecha con la mano extendida y expulsando con gran capacidad. Definitivamente este portero se merece una defensa 200 veces mejor. En el córner tuvo que despejar con los puños en 2 ocasiones, hasta que la esférica le llegó al solitario Guzmán, quien tuvo tiempo de irse a pasear a Real del Monte, regresar a Pachuca, perfilarse y pegarle con el empeine izquierdo, esquivando a 2 escarlatas que nomás estorbaron al vestido de negro. Grandísimo gol a base de empuje, que reconfirmaba que este campeonato iba a quedarse en la madriguera. Lo único malo es que tuvimos que volver a ver el arrítmico perreo del Pocho, poquito antes de que Adonai pitara el final de la primera mitad. Ya de vuelta Ambriz lanzó sus últimas cartas, Fideo Álvarez y Camilo Zambetso. ¿Quién sabe por qué no los puso de inicio? A lo mejor pensaba que para el medio tiempo iría ganando por 2 o por 3. También entró Jared Ortega, que mejor se hubiera quedado en la banca, ya que volvió a ser el antagonista en zona baja. Al 48 Ibáñez se quedó cerca de resarcir su error desde el punto penal, aunque luego lo amonestaron por irse a estrellar con el nacido en Brasil. A Ortega lo rebasaron por velocidad y no le quedó más que quemar su cartucho amarillo, dando inicio a su debacle personal. Desde el borde del área nació una bellísima jugada de pizarrón, con el toque raso y directo de Chávez a Ibáñez, quien definió con maestría el ángulo entre un montón de seres humanos. El que llegara al fútbol mexicano por un precio de $647,000 aumentó su valor a punta de goles, demostrando que sí hay extranjeros que vale la pena traer. Ignacio Ambriz ya nomás se reía de su enclenque saga, a diferencia de los dueños del balón, que se alegraban en anticipación, lo mismo que el aliviado Almada. Al Cuchillo Baeza se le atoró gacho la rodilla, aunque no pasó a mayores, en lo que la banca de casa ya estaba calentando y la ola recorría de este a oeste las gradas. El terrible despeje del capitán chileno le dejó servida la bola a Paulino, que no supo dirigir esa rosca. Ambriz hizo sus matemáticas en la banca, decidiendo sacar a su número 10, como para lograr algo que nadie entendió y que nunca pasó. También el uruguayo hizo los suyos, pero él nomás para que el estadio aplaudiese a los próximos campeones. Marino recibió la pelota, solo que no supo qué hacer. Luego Jared coqueteó con la roja, aunque se dijo que fue limpio. La Luna ya quería que esto llegara a su fin para atestiguar el festejo. Ibáñez volvió a tener un penal, aunque ahora en movimiento, y también lo falló, expulsado por el hombre en la línea. No obstante, el muchacho Ortega se había barrido para intentar tapar el servicio, solo que la número 5 rebotó en su codo y se marcó otra falta dentro del área. Se habló mucho de que si primero le tocó la pierna y luego la mano, pero para este punto de la final, donde el marcador estaba 7-2, a nadie le pudo importar menos. Bueno, al VAR sí que le interesó alargar la ya de por sí extensa agonía del demonio, porque una vez más se mantuvo la decisión original. La amargada sonrisa del ex entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca ya era hasta triste de ver, pero más tristeza acumulaba Thiago Volpi, que veía cómo el sargento Cabral le clavaba el 8º gol en contra. Una masacre que convertía al Pachuca en el equipo que más goles ha anotado en una final del fútbol mexicano en toda la historia. Además de que la diferencia de 6 es la más amplia de todos los tiempos. Bestial lo de esta escuadra. Todavía el Pocho buscaba el doblete,
cuando la afición empezó a corear pidiendo la entrada de la Chofis y Almada no tardó mucho en hacer caso, dando el ingreso al de las rasuradas cejas. El resto de los minutos fueron de pura vanidad estadística, porque De la Rosa falló el contrarremate tras atajada de Volpi, y luego el Fideo logró tocar el poste, encabritando a ya sabes quién. Javier Eduardo tuvo en su izquierda la pelota que lo iba a dejar en la historia, pero en vez de enroscarla mandó de 3 dedos. Y así una pizca de dudas, las autoridades mandaron a grabar el nombre del campeón, y por fortuna al árbitro no se le ocurrió añadir más minutos. Fue por ello que sonó su silbato, celebrando el final del partido, del torneo, y por supuesto el 7º título de los Tuzos del Pachuca, que pero muy merecidamente van a abordar otra estrella azul a su atascadísimo escudo, ese que presume todo lo que han conseguido. Los flashes, la humareda azul, los abrazos, los vítores, el retoque, los deportivos cantos del rival, el agradecimiento de Meneses, el sufrimiento de Mosquera, la mirada del paraguayo, las lágrimas de la cantera, las felicitaciones de Ambriz, la sonrisa del Pocho, el baile de Ibarra, la sudadera voladora, la extraña calma de Almada y el Estadio Hidalgo en esplendor fueron todas las imágenes vividas antes de la nueva salida del Ojitos Meza, que a sus 74 años caminó serio hacia el pedestal de la Copa. 1 a 1, los Tuzos recibieron las medallas que les acreditaban como la mejor plantilla del torneo, esa que con un extraordinario fútbol desplegado le permitió a los Álvarez, Ustari, Guzmán, Iniestrosa, Ibarra, Cabral, Murillo, Ibáñez, Chávez, Sánchez, Almada y compañía escribir su nombre como un completísimo equipo de leyenda del fútbol mexicano. La lista de convocados para el evento estuvo conformada por 22 futbolistas. Ignacio Calderón, Rafael Puente y Héctor Brambila como guardametas. En defensa llamaron a Genaro Bermúdez, Javier Calimán Guzmán, Guillermo Campeón Hernández, Javier Sánchez Galindo, Eduardo Ramos, Juan Manuel Álvarez y Arturo El Gonini Vázquez Ayala. La media cancha fue asignada para Héctor Pulido, Antonio de la Torre Villalpando, Manuela Puente, Cesario Victorino y José Delgado. En línea de ataque se observó a Fernando Bustos, José Valdés, Enrique Borja, Ricardo Chavarín, Octavio Muciño, Leonardo Cuellar y Horacio López Salgado. Este nuevo campeonato de naciones de la CONCACAF entregaría por primera vez en la historia el pase a la Copa del Mundo, por lo que todos los países participantes jugarían a muerte por ganarlo. Por alguna extraña razón, las autoridades del fútbol mexicano le exigieron a la Confederación que se impusieran pruebas antidoping, sospechando de lo que los caribeños pudieran tramar. Y sus temores se hicieron realidad, aunque poco después. Sin embargo, el más importante candidato era México, considerando el poderío de su liga, la experiencia acumulada y los 5 mundiales consecutivos que habían contado con su presencia. Aunque la historia, como siempre, tenía otros planes. No logramos localizarlo, pero varias fuentes indican que por esos días la prensa mexicana publicó un reportaje denigrante al pueblo y cultura haitianos, lo que habría generado mucho escozor en la isla. A pesar de todo, las imágenes publicadas tras su llegada denotaban cierta alegría y buena convivencia con la gente local, además de una importante distensión de los jugadores en la concentración, misma holgura que tanto les iba a costar. Las malas noticias asomaron desde el principio. Hay 2 versiones. La periodística narra una explosión de una botella de refresco, y la de Nacho Calderón indica que lanzaron algo desde la calle a sus habitaciones, lo que hizo que el cristal volara a su mano y le causara un corte profundo. La estrella no podría proteger la portería. Su lugar fue tomado por Rafa Puente, que había demostrado tener con qué responder. Los que no supieron qué hacer fueron sus compañeros en el campo. El partido contra Guatemala fue dominado por el tricolor, pero el desorden de las líneas mostrado en los últimos 3 años se reflejó en carne viva sobre la cancha. Ni Borja, ni Bustos, ni López Salgado, ni nadie pudieron abrir la llave del gol. El ingeniero de la Torre fue captado en una serie de 3 fotografías, hermosas y trágicas, que reflejan de forma precisa la desesperante realidad del fútbol mexicano setentero. Y el de todas las décadas, a decir verdad. 0-0 finalizó el primero de 5 juegos, por lo que la sumatoria de puntos quedaba absolutamente comprometida y le dejaba bien complicado el sendero a la selección. Al día siguiente, mientras Calderón se preocupaba por dar entrevistas explicando que si no le pagaban lo que quería se iba de las Chivas, se anunciaron 5 jugadores lesionados, además de unas fuertes jaquecas que asediaban al portero Puente, por lo que sería Héctor Brambila el encargado del arco. Aunque Antonio Carvajal y Nacho Treyes auguraban un buen futuro para México, los aires de mala vibra comenzaron a circular en el campamento tricolor,
en donde ya surgían rumores sobre magia negra. Frente a Honduras faltaron varios de los habituales titulares, entre ellos Borja, que presentaba un golpe en la pierna y no lo quisieron arriesgar. El resultado fue evidencia contundente de la que nos estaba por caer. Mejoraron en cuanto a la calma sobre el césped, pero tanta paciencia evitó que se inaugurara el tanteador. Fueron los catrachos los que dijeron basta. Al minuto 54 la saga nacional se hizo un embrollo y no tuvo la más remota idea de cómo contener a los hondureños, que se encimaron hasta que clavaron su gol. 1-0 lo ganaban, dejando en agonía al cuadro de la Torre, que volvió a tener la mirada perdida en su banquillo a nivel de cancha. Para su buena suerte, López Salgado le dio un poquito de vida cuando ganó un centro bombeado de Guzmán que nadie logró tocar. De cabeza empujó a la red y concretó así el 1-1, sumando un puntito y entregando algo de esperanzas para el resto del mini torneo. Felipe Setter, mundialista en 1950, campeón con Atlas en 1951 y directivo de la Federación en 1973, se quejó amargamente porque la FIFA había impuesto el criterio de diferencia de goles y no por partido de desempate, algo que les habían avisado con bastante anticipación, y no se quejaron sino hasta que la competición iba adelantada y a México ya no le convenía. Un clásico. También el público haitiano se estaba poniendo cada vez más intenso, agobiando a los futbolistas nacionales que vieron atacado su camión cuando regresaban de observar el juego de la selección local. También incrementaron los rumores que hasta la fecha son los más recordados de este premundial. El vudú haitiano, religión practicada en la isla, incluye muchísimos rituales de toda índole, imposibles de explicar en este video, pero el más representativo es ese en el que se puede hacer daño a una persona con figuras alimentadas por sus cabellos o uñas. En este canal no vamos a discutir sobre la veracidad de estas creencias, pero durante el premundial de 1973 los jugadores mexicanos empezaban a asumirlas como verdad al ver todas las desgracias que ocurrían a su alrededor. Aunque tal vez debieron ponerse a pensar en sus cualidades deportivas, que habían quedado pisoteadas en Europa, Sudamérica y en sus propias tierras, lugares donde no se practicaba el vudú. Lo que sí fue una realidad ocurrió el 4 de diciembre entre Trinidad y Tobago y Haití. Los trinitarios jugaron mucho mejor que los haitianos, rompiendo la portería hasta en 3 ocasiones. Tristemente, los árbitros de ese partido estaban comprados y anularon los 3. Esto no es una teoría, sino un hecho. Luego del compromiso que ganó Haití 2-1, todos los jueces del compromiso fueron suspendidos de por vida para competencias internacionales, lo que confirmó las sospechas. Como anticipándose a que el número de goles podría ser un factor determinante, los mexicanos aprovecharon gacho de las Antillas holandesas, a las que atascaron un poderoso 8-0. De esa noche es valioso rescatar la participación de Octavio Muciño, que puso sobre la alfombra un póker de goles, cerrando sus cifras con la selección en 7 anotaciones. Una pausa para recordar al Centavo Muciño, que después de ser una gran figura en la máquina ganando 2 títulos de liga, fue traspasado a las Chivas para la temporada 73-74. Ese año logró clavar un total de 15 dianas, siendo el de Palomita sobre el América el más recordado de todos. No obstante, la tragedia no conoce dulces momentos. El 3 de junio de 1974, apenas 17 días después de su cumpleaños número 24, Muciño Valdés perdió la vida. 3 fechas atrás visitó un conocido restaurante de Guadalajara y tuvo una discusión con Jaime Muldón Barreto, miembro de una familia adinerada en la ciudad. Se trenzaron a golpes y cuando parecía que todo había terminado, el Centavo intentó hacer las paces, pero se quedó con la mano extendida y recibió 4 balazos, uno de ellos en la cabeza. Estuvo en coma esos pocos días, pero su cuerpo no se pudo recuperar y así se despidió de este mundo. El Junior arquitecto escapó a España y volvió en 1980. Quedando impune del crimen que le arrebató la vida a un genial delantero. Que descanse en paz. El resto de los goles contra las Antillas los marcaron Manolo Lapuente, Héctor Pulido y López Salgado en 2 ocasiones. Parecía el final de la maldición vudú, y el cruel Manuel Seide escribió: hasta entre ratones hay clases. Por su parte, los haitianos seguían cumpliendo, acumulando 3 triunfos consecutivos con el apoyo de su gente. México sumaba 4 puntos por 6 de Haití, por lo que el campeonato se iba a definir en la última jornada entre ambas escuadras, si es que las dos ganaban sus respectivos penúltimos compromisos. Claramente, la victoria aplastante sobre el país que ahora se llama Curazao tenía que festejarse a tope. El 11 de diciembre se fueron de paseo a los mares del Caribe, turquesas, cálidos y refrescantes, vigorizantes para los 22 hombres que se recuperaban ya de sus lesiones y que disfrutaban del océano para limpiar sus espantadas conciencias, sufridas por las hechicerías de los brujos locales. Pero no era suficiente, claro. Curiosamente, el siguiente pretexto fue la comida.
En Haití los alimentos eran escasos y estaban lejos de lo que acostumbraban a consumir nuestros futbolistas. La familia partida, de miembros mexicanos, pero residentes en la isla, honraron a los convocados con una fiesta digna de boda nacional, con taquiza y unas buenas salsas, como de que no. Por esos tiempos los jugadores, dirigentes y hasta árbitros como Arturo Yamazaki convivían a placer con los periodistas, que claramente granjeaban amistades y unos cuantos pesos para publicar exclusivas. Quizá por eso no se detalló en los periódicos del 14 de diciembre con qué terminó esa sabrosa pachanga, más allá de unas cuantas fotos bohemias que denotaban sano esparcimiento. Afortunadamente el tiempo se encargó de revelar algunos secretos. Porque nos llevaron a una destiladora de ron donde fuimos lógicamente atendidos de maravilla. A todos nos regalaron botellas y a todos nos regalaron licores de diferentes sabores y entonces pues había abasto en casi todos los cuartos de los jugadores. El no menospreciar a los rivales, el que tienes que llegar preparado como corresponde si es que aspiras realmente a algo. Sumado a la cruda monumental que debían estar masticando los deportistas en día de partido, hay que recordar el cable que llegó desde la India a la redacción del Excelsior. Venía a nombre del Gurú Supremo Universal de la Gran Sociedad Mundial para Estudios Metafísicos Extrasensoriales y anunciaba que la selección mexicana sería masacrada por una turba negra en Puerto Príncipe, capital de Haití. Ya ustedes podrán sacar sus propias conclusiones luego del definitivo encuentro. Este llegó al otro día de la farra tricolor, que se dice terminó a las 4 de la mañana. Sin Calderón ni Puente, el portero menos experimentado continuaba al mando de la red, que sería acribillada. México solo tenía que vencer a Trinidad y Tobago, a los que se habían enfrentado en 3 ocasiones con saldo de 2 victorias y un empate a ceros, todos ellos en juegos de carácter oficial. No había mucho que temer, tal vez pensaron. 5 minutos de video han sido rescatados por algún coleccionista, por lo que podemos disfrutar de una de las primeras narraciones de José Ramón Fernández de las que se tiene registro. Así que dejaré que uno de los mejores periodistas deportivos de casi todos los tiempos nos haga revivir los primeros 2 goles. Toca el balón, remata Cuellar para el portero y se ha salvado al pegar la pelota en el poste. Viene otra vez recuperando Trinidad, el balón a Cummings, tira, ¡gol! Trinidad. Está formada barrera, todo México está atrás y prepara el equipo de Trinidad el disparo. ¡Gol! ¡Gol de Trinidad! Cummings otra vez. Golazo el segundo, ¿cómo de que no? Y ya. Solo 37 minutos bastaron para que los Soca Warriors acabaran con cualquier esperanza que se pudiera guardar en los corazones vestidos de verde con blanco. Pero si no les era suficiente, David y Archibald se encargaron de conquistar la faena al minuto 52 y 63. 4-0 señalaba el marcador final, por lo que automáticamente Haití clasificaba por primera vez a una Copa del Mundo. Solo Estados Unidos en Italia 1934 y Cuba en 1938 habían sido 2 diferentes representantes de la CONCACAF en mundiales, pero ahora serían los haitianos los que viajarían en nombre de nuestra zona geográfica. México era humillado por un equipo que, cabe mencionar, llegaba eliminado a este partido. Una desgracia de tamaños apoteósicos que marcó para siempre una generación de mercantilismo intolerable, de fraude a la afición, al deporte y al fútbol nacionales. Según las palabras de Fernando Marcos, un absoluto enamorado de este juego y al que le dolía en serio la estrepitosa caída del balompié mexicano. Los ratones verdes asumían como propio ese horrendo sobrenombre y le sacaban la furia a los aficionados, que enervados escribían cartas a los periódicos llamando inflados y miedosos a este grupo de futbolistas. Algo así como a lo que estamos acostumbrados en pleno 2022. El último y absurdamente irrelevante juego frente a Haití fue nomás de puro trámite, acabando con victoria de 1-0 con gol de Borja, el penúltimo del atacante con selección nacional antes de su retiro como futbolista. Esta imagen es fantástica. El cuadro local festeja la Copa CONCACAF y la calificación al Mundial de Alemania. Corren 6 de ellos con la camiseta de los jugadores mexicanos, que además de intercambiarles los trapos, también les dejaron la dignidad futbolística en su cancha. Al volver a México, los jugadores no quisieron hablar, a excepción del cuate Calderón, que solo atajó en el último partido. Sus palabras, lo mismo de siempre. Es responsabilidad de todos, la culpa no es de alguien en particular, ofrezco mi renuncia y bla bla bla.
La realidad del país, la idiosincrasia de nuestros antepasados permeada a nuestros abuelos y de ellos a nosotros, aunado a todas las corruptelas e inconsistencias institucionales, por fin explotaron en una eliminación de la clasificatoria. Y como te he advertido desde el final del documental de 1970, la espiral hacia el infierno apenas comenzaba. Así que mejor hablemos de buen fútbol. La tarde del 29 de mayo de 2022 cerraba sus horas sobre la ciudad de Pachuca, capital del estado de Hidalgo. 3/4 partes del estadio Huracán se pintaron con los colores del cuadro de casa, pero detrás de una portería la tinta reveló camisetas con sabor a campeón y aroma a bicampeón. Irving Lozano, parte de la formación del último gran tuzo, se saludaba con el cantante guerrero antes de salir a escena, y Diego Coca recorría el césped con gesto adusto. El Caramelo y su hijo mayor se asomaban en primera fila, como lo han hecho desde el día de la creación, mientras el sonriente Chucky tomaba en sus manos el preciado trofeo para colocarlo en su pedestal. Todo esto con Seven Nation Army de fondo musical. El precioso atardecer y los humos no hacían más que engalanar el despliegue de los tifos y la salida de los 22 protagonistas, guardaespaldas del cuerpo arbitral. Guillermo Almada confió en Oscar Ustari para proteger la meta. En las laterales colocó a Kevin Álvarez y Diego Aceves, que flanqueaban a Cabral y Murillo, el único cambio respecto al juego de ida. Medio campo estuvo a cargo de Eric Sánchez, Luis Chávez y Víctor Guzmán, mientras que el ataque se lo dejaron a Renato Ibarra, Avilés Hurtado y Nicolás Ibáñez. Diego Coca escribió estos nombres en su pizarrón: Camilo Vargas al marco. Nervo, Santa María y Aguilera conformaron la línea de 3 centrales, que fueron acompañados por José Abella y Luis Reyes, que volvía a su posición de lateral por izquierda, a menos de inicio. Para la línea media contó con Aldo Rocha, Edgar Saldívar y Aníbal Chalá, que surtirían de balones a Julio César Furch y Julián Quiñones. Solo 4 jugadores cambiaron respecto a la final, que le ganaron a León. Una vez retiradas las gigantescas lonas y la bandera de México, explotaron los últimos cohetes en el cielo de la Bella Airosa, que estaba a punto de oscurecerse al 100%. El último paso fueron las fotos de equipo, que cada vez más se acostumbran a hacerse con todo y suplentes. Paseado el campo y tirado el volado, parecía todo listo. Pero la Liga MX se apresuró a arruinar su propia fiesta con fallas en los intercomunicadores arbitrales. Solucionado el asunto, ahora sí Fernando Hernández puso el balón en su sitio e hizo su exagerada seña para indicar el arranque. Quiñones calentó con un derechazo que se abrió demasiado. Luego Murillo demostró por qué Almada le dio entrada, para proteger los balonazos largos del Atlas que tanto daño saben hacer. En la siguiente aproximación el 33 parecía enfilarse con peligro, pero cayó al suelo y vimos cómo el de los tacos naranjas lo alcanzó a pisotear accidentalmente, por eso el dolor. De pronto Romario recibió por sector izquierdo y en un pim pam pum se llevó a sus 2 marcadores, ingresando al área y derrotando a la chica de Camilo Vargas, tocando fenomenal en el resquicio menos probable, peinando a Nervo y a Reyes para hacer una joya brillante y dejar a los suyos a un solo tanto de distancia. El Rey herido se infló con orgullo a balón parado, con 2 intentonas de Nervo que Cabral le negó sobre la línea de gol. Almada ya estaba vuelto loco y Guerrero le pedía por favor que se calmara de una vez. De nuevo sumado al ataque, Álvarez le pegó con la zurda, sumamente desviada. Otra vez el tanque Quiñones se quería escapar con su amiga en los pies, cuando parecía golpear al muchacho de los Tuzos, aunque dejaron correr. Luego Avilés también quería huir, solo que Saldívar se barrió en perfección. Rondando el 20, Sánchez la quería ensartar en el ángulo, pero lo único que logró fue seminoquear a Aceves. Por si acaso la controversia arbitral no fuera suficiente, Sánchez se metió como cuchillo en mantequilla y parecía ganar la posición, pero de pronto se cayó. La instantánea reveló un toque ligero del tacón de Santa María sobre el empeine del Tuzo. De inmediato comenzó la revisión silenciosa, que era lo correcto, pero que se alargó y se alargó y se alargó, definiendo absolutamente nada. El cuchitril prefirió lavarse las manos y llamó al Curro Hernández, que trotó entre quejas para irse a asomar. Luego de observar atentamente cómo rebobinaban la cinta, pudo ver la jugada importante. No obstante, todo cambió cuando le pusieron la toma abierta. Fue ahí donde se sacaron de la manga la solución perfecta. Después de un sesudo análisis, se fue trotando a gusto hacia el área, y ya que encontró su mejor ángulo en la cámara, indicó un fuera de lugar que nadie había visto.
Resultó ser que Ibarra incomodó poquitito a Santamaría, lo que fue suficiente para negar el penal. Una vez más podríamos darle el beneficio de la duda al silbante de si fue o no fue, pero es impresionante la cantidad de minutos de vida que nos están robando con estas decisiones, que casi siempre terminan en una discusión infinita y que nunca dejan satisfecho al mundo fútbol. Coca aplaudía en su zona técnica y Anderson se quiso sacudir el terror con un zapatazo que no agarró dirección. Algo similar pasó con el activo Sánchez, que remató a cualquier parte. Al 36 Abella exigía una falta que solo él vio, y Almada ya no sabía si reír o gritar. En mediocampo Rocha llegó fortísimo al querer cortar, y solo se salvó de la roja porque no conectó con toda la planta. Mientras Fox Sports nos atascaba de publicidad, en Claro Sports sí nos dejaron ver la jugada de Abella y Aceves, que sin querer atravesó la mano en el camino del tiro, más que suficiente para volver a ponerle pausa al juego. Con el sudor en el vientre y la mano en la diadema, Hernández sopesaba la opción de irla a observar, hasta que un siglo y medio después acabó yendo al monitor. No tardó mucho más en tomar la decisión, afortunadamente, pues es que era difícil negar la falta, a pesar de la distancia tan corta. Otra vez con una pantomima de cirquero consagrado, el Curro se acabó los pulmones señalando al punto del área. Almada se puso a lo Don Ramón, vociferando de todo y contrastando con su colega de traje, que estaba tranquilo por fuera, pero encendido por dentro. La rojinegra de las largas uñas color turquesa sí mostró sus sentimientos, primero rogando a los cielos y luego ignorando a su amiga que le dijo: «Güey, voltéate». Afortunadamente para sus niveles de estrés, el delantero que cobró el penal para ganar su segundo laurel no iba a fallar para acercarse cada vez más al tercero. Aquí viene Furch. ¡Gol! 7 goles acumuló entonces Julio Furch, una leyenda absoluta del Atlas Fútbol Club, que entra en el debate para elegir al mejor extranjero de la historia rojinegra. 9 minutotes nos regaló el colegiado para reponer las penas del tiempo perdido, y Chávez les quiso sacar provecho, pero Camilo no concedió el rebote. Kevin ya se arrancaba a 1000 por hora, pero el de los rayitos dorados lo bajó con oficio, ganándose la amarilla con gusto. Aceves también quiso ver qué pasaba, aunque parecía hora de entender que al portero morado había que llegarle de otras maneras. Así lo hizo Álvarez, que se la puso al espacio al Pocho, y el arquero salió como si se llamara Nahuel y se apellidara Guzmán, evitando el saque de manos que le iba a meter en predicamentos. Justo antes de que terminara el largo agregado, el Pocho Guzmán, despreciado ilógicamente por Tata Martino, se perfiló extraordinario y mandó un centro preciso a Nico Ibáñez, que valió todo su peso en oro, con tremendo salto y remate perfecto. Otro golazo de antología que solo podía caer en un partido final y que dejaba en taquicardia el corazón de los 30 y tantos mil espectadores. La cinematográfica escena del iluminado Estadio Hidalgo presidió la de todos los árbitros hechos bolita, buscando arreglar su sistema de comunicación directa con el VAR. Después de 10 extensos minutos y sin aparentemente haber resuelto el problema, el Curro y su satisfecho rostro anunciaron el inicio de los últimos 45 minutos. El técnico uruguayo estaba casi agotado de tanto reclamar, pero se levantó para exigir quién sabe qué. Pachuca pareció avisarnos que iban con todo para amarrar su séptima liga. Tristemente la segunda mitad mucho, pero mucho nos quedó a deber. Aceves quiso retrasar hacia Ustari, pero regaló a Furch, que ni remató ni ganó la falta. Es más, se la pitaron en contra. Al 54 el Tuzo presionó y Sánchez penetró y centró, salvando a Bella en la mera línea. Exactamente en el medio campo, Álvarez se barrió con los tacos de frente y Saldívar se estrelló con él, pero no era meritoria de nada más que amonestación. El técnico local aprovechó para mandar a sus revulsivos, destacando Fernando Navarro con esa forma de jugar a la número 10, aunque ya nadie sabe de qué juega realmente, porque lo hace bien por todos lados. Chávez, necio, volvió a disparar desde lejos, muy mal. Ibáñez se fue abriendo a su derecha y parecía que tenía el ángulo perfecto, solo que la mandó a la fila 27. Guillermo y Diego eran el yin y el yang, uno explotando a lo lejos y el otro acariciándose esa barba ciertamente canosa. El tiempo corrió, sin fútbol que presumir, y de pronto ya era el minuto 76. La final pareció enfermarse de jornada número 7, olvidando por completo que había un trofeo en medio del campo, esperando a ser entregado. Al 77 Chávez nos mandó un recordatorio, pero el gesto de Ibarra al salir de cambio confirmó el miedo de la afición del Pachuca. El título ya estaba definido. El campo se iluminó con un pequeño rayo de esperanza,
pues Chalás iba expulsado por un pisotón que sonaba involuntario, pero que el tobillo de Guzmán lo sufrió al grado de casi partirse en dos. Todos esos minutos con uno de más se resumen así: centro correcto a la cabeza de González que no contactó bien, barridón de Rocha lleno de calambres, cambio de Furch por Aguirre y un conejito que Camilo abrazó con amor, caricia a Quiñones que gritó como si fuera arañazo, para cerrar con un par de sonrisas irónicas en la banca de Pachuca. El equipo de Coca lo tenía todo muy claro, un año trabajando lo mismo, día tras día, semana tras semana. Estaba aprendido de memoria, como la tabla del 2. Esta aproximación de los Tuzos, que terminó en posición adelantada, fue lo único que les dejaron hacer. El líder, que jugó un espectacular fútbol todo el torneo, dio su último aliento con una falta sobre su veloz verdugo. Apenas se reanudó, Fernando Hernández sonó Socarín. Así el Atlas conquistó el trofeo del Clausura 2022. Ese equipo que no ganaba ni jugando canicas, acumuló su segundo título de liga consecutivo, igualando en los honores al Pumas de Sánchez y al León de Matosas. Los abrazos y las sonrisas de satisfacción rondaban por todo el campo ajeno, que era un castigado testigo de la felicidad atlista. A pesar de las improbables circunstancias, las primeras celebraciones de Atlas no eran tan emotivas como hace 168 días, quizá porque el objetivo era tan claro que nunca se plantearon la posibilidad de no alcanzarlo. Chucky nomás decía que sí, en lo que el Atlas cantaba con su trasladada afición, y el gran jugador que es Kevin Álvarez derramaba lágrimas de frustración. Creo que la diferencia fue en cancha nuestra. Hicimos un gran partido, tanto allá como acá. ¿Qué significa para ti el bicampeonato con esta playera? No, es algo que no se puede describir todavía. Creo que no caemos, el día de mañana nos vamos a dar cuenta de lo que hemos conseguido. Mikel Arriola nos presumió sus dotes de mal actor, y los toros del Atlas se formaron para recibir gustosos sus dobles medallas, pues al haber conseguido los 2 títulos de un año calendario, ganaban en automático el de campeón de campeones. No obstante, nuestros comediantes favoritos han decidido que sí se juegue un partido de campeón de campeones, que no va a dar trofeo, entonces es amistoso, pero se va a dar contra el penúltimo campeón, Cruz Azul, que nada tiene que ver, pero sí, pero no, pero quién sabe. Una cantinfleada en toda la extensión de la palabra, sí que sí. De la nada Gary Saldívar se aventó el breakdance más triste de la historia de la humanidad, y luego sus compañeros se dejaron ver felices, satisfechos y orgullosos de la gesta, que probablemente sea valorada mucho más en unos cuantos años. Una vez que el bonachón de Coca enseñó la dentadura a los 4 vientos, las autoridades de la liga se aproximaron al primer doble bicampeón y a Hugo Nervo para entregarle los trofeos plateados. Sin más dilación, ambos rojinegros los elevaron a la noche hidalguense y gritaron a garganta raspada que el Atlas es la nuevísima bicampeona leyenda del fútbol mexicano. La Copa del Mundo ha llegado a su fin, pero la temporada futbolística apenas comienza en su segunda mitad. Como te platiqué durante todo el campeonato, OneFootball fue mi aplicación por excelencia, en donde consulté cada uno de los resultados, alineaciones, noticias, estadísticas, previas y minuto a minuto de los 64 partidos disputados en Qatar. OneFootball es la mejor opción cuando se trata de mantenerte al día en información futbolística, además de que ha sido una gran aliada de este canal, por lo que estaremos eternamente agradecidos. Recuerda que puedes descargarla gratis con el link que te dejo en la descripción, disponible para Android y iOS. Tampoco olvides que con tu clic y tu descarga nos ayudas a seguir narrando las leyendas del fútbol mexicano. Fue el anfitrión el que rompió la copa en el casco del buque de octavos de final, recibiendo a Bulgaria bajo el durísimo calor casi veraniego del Distrito Federal. A pesar de las engañosas sombras al arranque del protocolo, se retornaba al bonito uniforme alternativo, dejándole a los búlgaros el verde y rojo. A esta altura de la competición no había duda de que el soporte estaba seguro en el graderío, con todo y que era domingo de Día del Padre. Por primera y única ocasión en esta serie de México en Mundiales, repasaremos la alineación hombre por hombre, pues esta oncena es la única que ha sido capaz de llevarnos a un lugar que para nuestros días parece prácticamente imposible. La puerta fue defendida por Pablo Larios, ahora con el suéter y short en verde. La saga fue para Fernando Quirarte, Félix Cruz, Raúl Servín y Rafael Amador, mientras que en medio campo Bora Milutinovic colocó a Tomás Boy, Miguel España, Javier Aguirre, Manuel Negrete y Carlos Muñoz, en una línea media repleta que sacrificaba a un hombre de ataque. Fue por ello que solo Hugo Sánchez se encontró en la delantera. Históricos estos 11 mexicanos. Otra vez con el sol cenital evaporándoles las ideas, dio inicio el crucial choque.
el segundo mejor disputado por los nuestros en este torneo. La primera fue para Bulgaria, precedida de una falta de Amador. Por fortuna, el lejano intento de Plamenguetov chocó la red en el lado equivocado. También era muy positivo el estado del terreno. Comparado con lo visto en la fase inicial, México se presentó con la intentona de zurda de Negrete, que rebotó y le llegó a la derecha, reventando la bocha que fue atajada por Borislav Mijailov. Con su toque de balón, el anfitrión demostraba haber dejado atrás las intermitencias y retomaba la confianza, las ganas de trascender y el hambre de triunfar. Muñoz se inventó un pase larguísimo que le llegó perfecto a Hugo, que empalmó con furia, pero el bueno de Mijailov se recostó con excelencia. Sánchez continuó con ese desgaste físico tras la suspensión, y sus compañeros en medio campo siguieron su ejemplo. Como en todo el mundial, la zona baja era lo mejor de los nuestros, aunque en esta Quirarte no alcanzó a despejar y obligó a Larios a salir hasta la esquina. Parecía que Negrete entregaba con ventaja a su 9, solo que Radoslav Zdrakov fue más rápido que él. A los búlgaros les arrancaban la posesión por lo legal o por lo criminal, pero siempre ganando. Ayan Sadakov caló al cancerbero del Tri, pero se requería mucho más para ver su valla caer. El que sí cayó fue Atanas Pashev por la cruel dormilona que le ensartó a Amador, saliendo en camilla cuando el reloj indicaba 15 de juego, y el sol nomás no se dio un palmo. Servín tuvo su primera llegada por izquierda, driblando bien, pero disparando mal. El árbitro brasileño Romualdo Arpifilio perdonó una y hasta 2 entradas fuertes, pero la tercera pitó. El rubio Guetov cañoneó y la bola hizo un extraño, aunque salió por un lado, mientras la realización mostraba el apoyo sinaloense y Belibor suspiraba por un terrible cambio de juego. Escaseaba ya el fútbol ofensivo, intercambiado por el correcto accionar defensivo. Esto en los dos contendientes. Al que le iba como en feria era el 19 belga, que no podía alejar el dolor de su cuerpo. Berlín y España también se dejaron filmar, segunditos antes de que Hugo Sánchez la bajara con todo ese talento nato. Pero la premura en la definición llevó el balazo directo al pecho de Mijailov. Se botó después hacia el centro, llevándose patada y encarada de Georgi Dimitrov en la otra marca de tiempo estampada en la televisión internacional. Parecía que los switchers encargados de las tomas empezaban a preocuparse por la falta de acciones de peligro y mejor enfocaban a Pique y Manolo. Pero curiosamente este par de panzones fueron el preámbulo del momento más bello de esta Copa del Mundo. Corría el minuto 35 cuando Amador picó hacia Negrete, quien controló y cedió al cercano Aguirre, pensando en construir una pared. No obstante, el vasco le devolvió una papaya, que el futbolista guerrerense convirtió en fruta de los dioses, escurriendo su miel por todo el país, con una tijera intachable, lírica, plástica, poética, gloriosa y fantástica. Espectacular el tanto de Manuel Negrete. Verdaderamente ha sido un espectacular tanto. El gol más hermoso que nunca jamás se ha marcado en un mundial de fútbol le pertenece a un mexicano. Con el perdón de todos los astros que orbitan el cielo de la pelota, Manolo Negrete se tendió en paralelo y se alineó con los genios, grabando su nombre en todos los futuros posibles. Esto lo logró a pesar de no haber estado ni cerca de sus mejores niveles en la primera parte del campeonato. El mediocampista universitario cumplió su deber en ese lapso de 2 segundos, entre que el balón salió del pie de Aguirre y atravesó la línea de cal. ¿Cómo es que Bulgaria podría recuperarse de tamaño proeza? ¿En verdad sus jugadores creyeron tener alguna posibilidad? ¿Intentaron motivarse unos a otros con fe en derrotar al local? Difícil de saber, pero al menos en el video se les mira engallados. Respondieron primero con otro balón parado que se le escapó a Larios, y luego un tiro desviado de su número 11, antes de ver de nuevo al muchacho de la banderota, que ya traía la impresión renovada para lucir el México 86. Muñoz era el mejor de los aztecas, recuperando, driblando, combinando y orillando a este tiro de esquina. Hoy lo cobró cerrado y se le escapó a Mijailov, pero entre tantos humanos Negrete no pudo apuntarle preciso y acabó sacándole el relleno a Dimitrov. La muestra de la felicidad absoluta estaba en la sonrisa de esta mujer y en la de todos estos paisanos, dichosos ellos de estar en el lugar y momento correctos. En el área blanca se remolinaban los zagueros y medios, expulsando a como diera lugar. El poeta quiso escribir más versos, pero se le atravesó un rústico y Hugo nomás no podía explotar ese pie izquierdo. El que celebraba su primer día como papá de una niña sabía que el pitazo estaba próximo, así que fue por su tablita, y cuando el histriónico árbitro indicó el final, se marchó envuelto en otro magno escenario. Otra vez el archivo videográfico del entretiempo rebasa mis capacidades de describir el sentimiento de fruición, pero también de emoción compartida con estas personas que hoy son 40 años más viejas, si no es que algunas ya han perdido la vida, y que para entonces no tenían idea de que eran las últimas en observar este esquivo logro. Para confirmar el pase retacharon Negrete, Boy Amador,
que se acercó a Quirarte para recibir su masterclass. Algo de resignación y molestia fue captado en los rostros europeos, anticipando su destino final. Un equipo con más clase habría sacado provecho de este error, así que España prefirió morder a su marca para no darle tregua. Los seleccionados declararon más tarde que Bora no los mandó a echarse hacia atrás, pero el instinto de supervivencia los fue empujando, y del otro lado la táctica fija era su gran aliada. El tiro de Shivko Gospodinov no le hizo justicia al número de su camiseta. El del brazalete aguantó caballazo y caricia. Gospodinov seguía con el concierto de fallas. A Sánchez no le podían dar un poquitín de ventaja. Y tras la bonita faena de Georgi Yordanov, Getov metió el tercer strike. Una sombra amenazaba con oscurecer el partido, pero nomás le dio un respiro a los 22 deportistas. El pierna fuerte Muñoz repartió categoría en la recuperación, y luego el vasco le exigió a los suyos que no se encerraran y que fueran a presionar. Ese avance le acarreó una cosa espantosa al macho, que casi pierde la dentadura en el zapato de Nikolai Arabov, pero tras unos segundos de recuperación se levantó. Le tocaron y centró a Muñoz, que no pudo enviar el balón hacia abajo. Ese día también era el cumpleaños número 2 de Hugo Sánchez Portugal, el mismo que años más tarde seguiría los pasos de su padre en el fútbol. Bicampeonaría con los Pumas en 2004 y que trágicamente perdiera la vida en 2014 a los 30 años. Que descanse en paz. Boy mostró la fuerza y la técnica, pero pasó mal. Luego Servín lo hizo muy bien por izquierda y su diagonal fue desviada hacia el córner. Cuando nadie lo esperaba, Negrete volvió a centrar cerrado y ahí voló el mismo Servín, que fue empujado en el aire por Muñoz y la pelota se fue a su lugar favorito. ¡Gol de Muñoz! ¡Gol para gritarlo! Tremendo golpe sobre la mesa del cuadro nacional, que celebraba en grande una victoria en anticipación, pues no se veía por dónde Bulgaria pudiera siquiera emparejar el marcador. Claro que lo intentaron, solo que el una vez confundido Pablo Larios se puso el traje de héroe y demostró que 20 años eran suficientes para volver a contar con un crack bajo los 3 postes, con lo que la Tota Carvajal por fin podía respirar tranquilo. Se exigió luego con un manotazo absolutamente salvador. México se pudo desplegar en contraataque, pero Hugo tocó sobrado. Luego sí desbordó bien y se acompañó con Negrete. En la segunda pared el 22 trató de repetir la cabriola, sin la fuerza necesaria. El técnico serbio ya no estaba tan calmo, aspirando todo el oxígeno del estadio para bajarle al ritmo cardíaco. Al Niño de Oro le volvieron a dar bajín en 3/4, pero ahora sí con saña, por lo que las asistencias entraron a hacerlo valer, y su entrenador aprovechó para indicar. No había ya mucho que hacer para los búlgaros, que se aferraron al alféizar del balón parado, solo que en el fondo estaba el implacable arquero de la selva, que abrazó la bala de cañón que le voló recta. No olvidar que uno de los asistentes del cuerpo técnico era el mismísimo Miguel Marín, extraordinario guardameta que se tuvo que retirar por culpa de su corazón, pero que en el 86 fue el maestro de Pablo Larios, lo que fue fundamental para seguir avanzando. A Boy lo tumbaron y exigió la bola, pero Hugo traía ganas de sacarse la espina y casi sin ganas se la cedió. Tristemente el zurdísimo le pegó lo más feo que pudo y la regaló. Gospodinov hizo evidente lo que ya todos sabían, que las piernas no les daban para más, a pesar del bailecito de su compadre Boshidar Iskernov. Después llegó una de las atajadas más espectaculares que han efectuado los porteros mexicanos en estas lides. Lástima que no fue a la estadística por una falta rigorista. Negrete se lanzó para quién sabe qué y terminó tocando. España hizo un foul absurdo y nació otro zapatazo para que Pablo volara pletórico y exquisito, y así desquitarse de la que no le sumó. Bora le explicaba sus tareas a De los Cobos, mientras el amazónico decía que en él, con todo y su chicle masticado, para que luego el sheriff volviera a justiciar al rival. El sinsentido de Zdrakov antecedió la salida de cambio de Boy, que por primera vez parecía molesto de abandonar la contienda, pero atendió al míster. Miguelito se acordó que también lo podían intentar en el frente. Quirarte le arrebató el juguete a un acelerado búlgaro, y todo acabó en un escopetazo de Muñoz, que abolló el travesaño, para luego estrellarse en la frente de Aguirre, que se agotó todos los goles en los años de preparación, y acá se le fue desviada. España se vio muy hachero en la esquina del campo. El flaco le jugó al valiente. A Félix Cruz le exprimieron el jugo, y De los Cobos cumplió con lo que le encargaron. En los 6 minutos restantes, Quirarte mostró que la garra no conocía de cronómetros. Al 22 lo manosearon de las nalgas. Este aficionado del Atlante hacía su ruidazo. Sadkov pateó sin esperanza de nada. Y por último Aguirre se vistió de gambetero. Solo que Sánchez Márquez no iba a meter otro gol. Harta la gente de no escuchar el silbato, prefirió robarse la Adidas Azteca por un corto ratito. Y luego de un último suspiro de vida color rojo, el árbitro le daba la mano a 3 guerreros mexicanos y confirmaba la más importante victoria de todos los tiempos para este fútbol. El Estadio Azteca se unió a una sola voz para contar 1, 2, 3 y gritar al unísono la porra más mexicana de todas, hasta en 3 ocasiones.
aplausos querían ser infinitos y extenderse por toda la eternidad, arrastrarse de década en década y transformarse en más glorias, en éxitos, en triunfos, en trofeos, en campeonatos, en reconocimientos por todos aquellos lugares donde rodara un balón. No obstante, la vida se pondría ese venenoso guante que tanto le gusta portar y nos daría una cachetada muy dolorosa de realidad, que no solo impactó en 1986, sino que el dolor nos ha durado larguísimos 36 años más. Por supuesto que los festejos multitudinarios no se hicieron esperar en todas las ciudades de este país, resaltando lo de la capital, en donde otra vez explotó la fiebre, y aparte de los festejos en el Ángel de la Independencia, se volvieron a sumar cientos de detenidos, decenas de heridos y algunos muertos no registrados en las fuentes consultadas, pero sí en el relato español del partido siguiente. Y por cierto que Negrete se atrevió a declarar que había clavado mejores goles que esa tijera, destacando sus famosos tiros libres, pero sobre todo aquella chilena de la que te contaba en el capítulo anterior. Y pues bueno, ahí está esta larga recopilación de clips, espero que los hayan disfrutado mucho y también que me cuenten aquí abajo qué fue lo que más les gustó, qué les pareció y cuáles hubieran añadido, como les decía al principio. Creo que no tengo mucho más que decir, leyendas. Muchas gracias por habernos acompañado en este 2022. Les repito que todavía tenemos un par de contenidos más que vamos a publicar durante el mes de diciembre y por supuesto que en 2023 venimos con todo. Varias sorpresas, una muy importante que ya pronto les voy a compartir, pero bueno, quédense atentos. Les mando un abrazo a todos, felices fiestas, ahí se ven.